Izanagi por fanfics Naruto Hinata. Izanagi era una técnica Uchiha que le permitía al lanzador alterar la realidad y salvarse de la muerte a costa de la visión de un ojo. Un shinobi no Uchiha sintió envidia de esa técnica y creó su propia variante en jutsu. Debido a lo peligrosa que era, se le puso en el pergamino prohibido y bajo medidas especiales. Después de aprender el Kage Bunshin, Naruto encuentra esta variante. Capítulo 1. Naruto estaba agotado. Había pasado un par de horas intentando aprender el Kage Bunshin y por fin lo había logrado. Una réplica perfecta de sí mismo estaba enfrente suyo temblando de emoción por su éxito. Disipó el clon y cayó al suelo, exhausto. La sonrisa feliz no abandonó su rostro en ningún momento. Con esa técnica aprendida, podría graduarse y convertirse en un genin de la hoja. Eso lo pondría un paso más cerca de cumplir su sueño de ser Hokage. Miró el pergamino gigante que estaba a su lado y su sonrisa se amplió. Si aprender un jutsu le daba el crédito necesario para graduarse, ¿qué obtendría por aprender 2 o 3? Tal vez incluso supere al Teme y se convierta en el novato del año. Con esa idea en mente, abrió el pergamino y buscó alguna otra técnica genial para aprender. Había muchas, algunas le gustaron, otras le horrorizaron, pero al final encontró una que le llamó la atención. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la realización de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, tolerando alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Había mucho más sobre el jutsu pero, al igual que con el Kage Bunshin escrito, no lo leyó todo y solo se quedó en el principio. La idea de tener una variante de una técnica Uchiha fue suficiente para convencer a Ludio de probarlo. Creía que, si lo lograra, podría restregárselo a Sasuke en la cara y tal vez obtener el amor de su enamorada, Sakura. Con resolución, leyó las indicaciones para hacer Izanagi y memorizó los sellos manuales para hacer la técnica. Una vez que creyó estar listo, los hizo y canalizó su chakra. No pasó nada. Repitió el proceso poniendo más chakra. Tampoco pasó nada. Estuvo intentándolo varias veces con 0 resultados. Frustrado, lo dejó. No tenía tiempo que perder intentando un jutsu inútil, en su cabeza, tenía que aprovechar dijo el tiempo y aprender otro jutsu genial antes de que llegara Mizuki. Desgraciadamente, antes de que pudieran volver al pergamino para buscar otra técnica, un Iruka bastante cabreado apareció en el claro. El ojiazul se desinfló un poco al saber que ya no podía aprender nada más. Rápidamente se recompuso y le mostró a su sensei favorito una gran sonrisa. Iruka sensei, me alegra verte. Pensé que sería Mizuki sensei quien viniera, pero bueno, ya aprendió un jutsu así que pasó, ¿no? Le dijo felizmente. El sermón que le iba a dar al chico se fue en el momento en que oyó lo que dijo. En un instante su mente juntó las piezas y se dio cuenta de lo que realmente había pasado. No podía creer que su viejo amigo hubiera traicionado a la aldea y hubiera usado a Naruto como chivo expiatorio. No pudo pensar en eso mucho más tiempo, debido al sonido de un proyectil en el aire. Actuando por instinto, corrió y apartó al Ludio del peligro. Fue ahí que pudo ver a su compañero Chunin encima de la rama de un árbol con un Fuma Shuriken en la mano y otro en la espalda. Vaya Iruka, no esperé que lo encontrarás antes que yo. Bueno, parece que tendré que matarte junto al mocoso demonio, comentario con una sonrisa sádica. No te dejaré. Naruto, Mizuki es un traidor. Coge el pergamino y avisa al Hokage de lo que está pasando, le seguramente a su estudiante. Hey, Naruto, ¿quieres saber por qué la gente te odia? Le preguntó el peliblanco a su lado al Ludio. No, Mizuki, está prohibido, le gritó el pelicastaño. El ojiazul estaba dudando, por un lado quería saber, por el otro, sabía que tenía que irse y avisar a su figura de abuelo sobre esto. Hace 12 años, la noche de tu nacimiento, el Kyuubi atacó, pero el Yondaime no lo mató como se cuenta en la historia, lo selló en un niño recién nacido, tú, ya ves, tú eres el Kyuubi, gritó la última parte. El Uzumaki se congeló. En ese momento todo tenía sentido, los insultos, el trato de la gente, lo veían como al zorro. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta del ataque entrante. Iruka intentó salvarlo, pero Mizuki le lanzó otro proyecto a él. El instructor de la academia lo esquivó, pero debido al tiempo perdido, el Fuma Shuriken golpeó al chico en el pecho, justamente en el corazón. Naruto despertó sobresaltado. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en su apartamento, en su cama. Con algo de duda, se levantó y miró su calendario.
Era miércoles, el primer día de los exámenes de graduación. Un escalofrío le recorrió la columna. Por más que intentó decirse a sí mismo que todo había sido una pesadilla, no podía olvidar las sensaciones tan realistas que había experimentado. Aún podía sentir el dolor fantasma del Fuma Shuriken justo antes de morir. Miró su reloj. Tenía 1 hora para preparar e ir a la academia. Intentando ignorar el sueño que tuvo, fue a la cocina a hacer el desayuno. Comió un poco de pan tostado y jugó, se puso su ropa de siempre y salió del departamento. Su cuerpo se movió en piloto automático hacia la academia. Su mente divagaba y le recordaba todo lo vivido en el sueño. Le aterrorizaba lo realista que fue, pero se animó a sí mismo diciendo que solo era una pesadilla y que se graduaría sin problemas. Por alguna razón que él no entendió, el examen de graduación estaba dividido en 3 partes, cada parte sería un día diferente. Él lo vio estúpido, en un día daba tiempo de sobra para hacer el examen completo, pero no cuestionarlo en voz alta. El primer día hacían la prueba escrita. Esta parte valía el 30% de la nota final. Consistía en un examen con parte de opción múltiple y parte de escribir. Eran 100 preguntas y tenían que hacerse en 2 horas, los profesores podrían aumentar ligeramente el tiempo si veían que muchos no habían terminado el examen a tiempo. Debías tener como mínimo un 4 de nota para que se hiciera media con las otras partes, si tenías menos de un 4, esa parte automáticamente era un 0. La segunda parte era taijutsu y puntería. En globales valían un 40% de la nota final, 20% cada prueba. La prueba de taijutsu consistía en que los maestros eligieran a 2 alumnos y valoraran su desempeño, no consistía solo en ganar o perder. La puntería era lanzar 10 shurikens y 10 kunais, igual que en el examen escrito, tener menos de 8 aciertos en total hacía que esa parte fuera un 0. Podías tener perfectamente en uno un 8, 10 y el otro un 0, 10 y aún tienes los 8 objetivos necesarios para tener un 4 de nota. La tercera parte era el ninjutsu. Un 30% dividido en 3 jutsus. Ahí era bastante simple. Lo haces bien, tienes un punto en el global, lo haces regular, medio punto, no lo puedes hacer, un 0. En el caso del Kawari Miera puedes hacerlo o no. No había término medio. Armándose de valor, entró al edificio y fue a su aula. Por una vez, al menos, estaba llegando antes de tiempo y no justo a tiempo o llegando tarde. Estaba seguro de que Iruka-sensei y muchos otros se sorprenderían de este hecho. Capítulo 2. Naruto parpadeó. Le acababan de dar el examen escrito y no podía estar más confuso. No porque no entendiera las preguntas ni la forma de responder, sino porque eran las mismas preguntas que había visto en el examen de su sueño. Puede que el rubio no fuera el más listo, él mismo podía reconocer ese hecho sin problemas, pero siempre se sintió muy orgulloso de su memoria. Ahora, esa habilidad suya no era muy conocida por la gente, pero estaba allí, por eso también estaba teniendo problemas en olvidar su sueño. También recordaba el examen corregido y la nota que sacó. Suspendió, por supuesto, su nota fue un 1-4. La mayoría de las preguntas que había respondido estaban mal. Por un impulso, marcó las respuestas de la opción múltiple como las correcciones que había visto en su sueño, también escribió un par de respuestas largas, que le sonaba haber oído a sus compañeros cuando hablaban de las correcciones. No respondió más debido a que en la opción múltiple te quitan el equivalente de una bien por cada 3 mal. De ahí que en su sueño tuviera un 1-4 en lugar de un 2-1. Decidió practicar su taijutsu y puntería para el día siguiente. Los exámenes corregidos se entregarían justo después de las pruebas. Esperaba haberlo hecho bien, aunque en parte esperaba que no lo fuera. A la mañana siguiente, volvió a llegar pronto, volviendo a sorprender a casi todos. No sabía si reírse de sus caras o enfadarse porque tenían una visión tan negativa de él. Lo dejó estar y se centró en la explicación de que su sensei estaba dando. Fueron al campo de entrenamiento de la escuela y allí se anunciaron los combates. A Naruto le tocó contra Sasuke, tal como en el sueño, y como casi siempre que había combatido. Estaba empezando a creer que era a propósito para que lo suspendieran. Su puntería fue ligeramente mejor que en el sueño. En lugar de 6, 10 en shurikens y kunais, había obtenido un 6, 10 en shurikens y un 7, 10 en kunais. Aunque no era mucho, se sintió feliz por la ligera mejora. Después de que todos terminaran la prueba de puntería, se les condujo al aula donde se les entregaron los exámenes. Sus ojos casi se salen de sus cuencas cuando vio que había respondido bien a casi todo lo que había respondido, aunque eso solo lo dejó con un 3-7.
No llegó al mínimo, pero se había acercado muchísimo. Iruka mismo se sorprendió gratamente y lo felicitó. Rara vez había llegado al 3 en los exámenes. Había aceptado sus felicitaciones y le dijo que se iría a entrenar. Una vez estuvo fuera del alcance de la vista, empezó a temblar de miedo y a hiperventilar. Era demasiada casualidad y temía que el sueño fuera real. Tardó casi una hora en recuperar el control de sí mismo, e incluso entonces no estaba tranquilo. Respiró hondo, si el sueño se estaba haciendo realidad, ya sabía lo que iba a pasar, podría actuar en consecuencia. Sintiéndose mejor, practicó sus 3 jutsus para el día siguiente. Como siempre, el Enge y el Kawarini fueron fáciles, pudo hacerlos incluso sin sellos de mano, pero el Bunshin le resultó imposible. No quería intentar el Kage Bunshin por miedo a que se confirmara que el sueño era real. Al día siguiente, tal como en su sueño, falló y Mizuki se le acercó con la prueba del robo del pergamino prohibido. Fingió que le creía y se alejó del hombre lo más rápido posible. No iba a hacerlo, prefería no hacer genio. Se fue a su casa donde pasó la tarde y se durmió, esperando que llegara el nuevo día. Se despertó. Miró por la ventana y vio que todo estaba tranquilo. Asintiendo para sí mismo, empezó a visitar a Tsujiji y preguntó si Mizuki había intentado algo. Silbando alegremente, abrió la nevera para buscar algo para desayunar. Habían sido unos días muy agitados y no habían tenido tiempo para ir a comprar. Esperaba que le quedara algo de leche para beber con el pan. Si no, prepararía algo de té y a lo mejor se preparaba un poco de ramen instantáneo. Se congeló al ver el interior del refrigerador. La botella de jugo estaba a la mitad. Él la había terminado el día anterior por la mañana. Corrió a su habitación y miró el calendario. Otra vez era miércoles. Un grito aterrorizado quiso salir de su garganta, pero no salió nada. Olvidando su desayuno, se vistió y salió corriendo de su departamento. Necesitaba ver a su figura de abuelo con urgencia. Sentía que iba a volverse loco. Se movió como un borrón por toda la aldea. Los shinobi que lo vieron se sorprendieron de la velocidad a la que iba. Parecía que la gente olvidaba convenientemente que llevaba años dando esquinazo a los Anbu, lo cual requería velocidad y agilidad. Llegó a la Torre Hokage en un tiempo récord y se precipitó en la oficina del Sandaime sin siquiera llamar. Hiruzen, que estaba revisando unos papeles, se sorprendió por su visita, aunque entendió su prisa, o eso creía. Jiji, necesito tu ayuda desesperadamente, medio gritó nada más estar frente a él. Naruto-kun, por más que me gustaría, no puedo ayudarte con tu examen de graduación. Tienes que hacerlo tú mismo, le dijo con calma. Déjate del examen. Ya lo he hecho 2 veces y no sé qué está pasando, seguido clamando el rubio. El Sarutobi no entendió muy bien lo que quería decir. Sí, el joven lo había intentado 2 veces y había fallado. Esta era su tercera vez, por lo que debería saber muy bien los pasos a seguir. Creo que no te sigo, Naruto-kun, le comentó con la misma calma de antes. Ya he pasado por el examen 2 veces, y no me refiero a mis antiguos intentos de graduarme, sino a este examen 2 veces, explicó al borde de la histeria. ¿Crees que podrías contármelo desde el principio?, le pidió. El Ojiasun asintió y explicó su sueño, el cómo fracasó el examen y Mizuki le habló de otra prueba para graduarse, que era robar el pergamino prohibido y aprenderle un jutsu, cómo aprendió el Kage Bunshin, la pelea entre Iruka y Mizuki, la revelación de que era Kyuji, el tiro en su corazón, cómo se despertó para ver que era el primer día del examen otra vez, lo igual que era a su sueño, volver a fallar, Mizuki intentó engañarlo, irse a dormir, y despertar esa mañana. El antiguo alumno del Nidaime escuchó todo con atención. Al principio pensó que era una de sus bromas. Luego se preocupó por lo del pergamino prohibido y Mizuki. Después volvió a descartarlo cuando dijo que aprendió los clones de sombra en menos de 2 horas, lo cual no creía. Casi le da un infarto en la parte del Kyuubi. Al final sabía qué creer. Naruto-kun, esta historia es poco creíble. Probablemente solo fuera un sueño dentro de otro sueño, y te recomendaría encarecidamente que fueras rápido a la academia. Llegarás tarde al examen si no te apuras, le dijo el Hokage a su figura de nieto. El rubio se hundió. Si Tsujiji no le creía, ¿quién iba a creerle? Sin ver otra opción, salió corriendo de la oficina y fue a la academia. Llegó justo un tiempo, lo cual iba en la línea de lo normal, por lo que nadie se encontró ni dijo nada. El Chunin con el pelo blanco a su lado le dio el examen como las otras 2 veces. Esa vez se fijó y se dio cuenta de la sonrisa siniestra mal disimulada. Intuyendo que algo le había hecho al examen, levantó la mano. Iruka-sensei, ¿puedes venir?
Le pidió a su profesor favorito. ¿Sí, pasa algo? Le preguntó. ¿Este es el examen correcto? Hay un par de preguntas que no recuerdo que se hayan mencionado nunca, cuestionó. Extrañado, aunque suponiendo que el oji azul sencillamente se saltó esa clase, revisó el examen. Rápidamente se dio cuenta del genjutsu en él y lo disipó. Entregándoselo de vuelta al chico, miró a su viejo amigo y ayudante con ojos entrecerrados. El Uzumaki sonrió. No sabía lo que estaba pasando, pero hubo que seguir la corriente y ver lo que pasaba. De mano ya le había ayudado a descubrir que Mizuki lo estaba saboteando y no era bueno, a diferencia de Iruka. Tal vez así logre pasar y hacerse genin. Capítulo 3. Obtuvo un 4.3. La nota más alta que jamás había sacado en un examen. Puede que no hubiera aprobado, pero al menos tenía más de la nota mínima para que valiera algo en la nota global. La prueba de taijutsu otra vez fue contra Sasuke y otra vez le salió fatal. Su puntería fue como la última vez. Logró hacer el Enge y Kawarimi, pero no el Bunshin. Volvió a fallar, solo que por un margen mucho más pequeño. Mizuki se le volvió a acercar, y decidió seguirle la corriente. Necesitaba saber qué estaba pasando, y sentía que el pergamino prohibido era la solución. Igual que la primera vez, no tuvo problemas en obtenerlo. En verdad el sexy jutsu era un jutsu poderoso. Desenrolló el pergamino y leyó completamente la información del Kage Bunshin. Hacerlo le generó un par de dudas y una gran emoción. Sus dudas iban en el sentido de por qué podía hacerlo si los requisitos de chakra eran tan extenuantes. Su emoción de saber que todo lo que aprendiera un clon lo sabría cuando fuera disipado. Al ver que esa técnica no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, se confundió. Ese era el único jutsu que aprendió esa noche. Luego le golpeó. Izanagi. Él creía que no había funcionado, pero ¿y si sí lo hizo? Buscó rápidamente la técnica entre todas las que había en el pergamino, que eran muchísimas. Tardó un par de minutos pero la encontró. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la alteración de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, permitiendo alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Hasta ahí era tal como lo recordaba. Luego se dio cuenta que solo era una pequeña parte de una explicación mucho más larga. Al lanzar la técnica, la persona quedará atrapada en un bucle de tiempo. Para salir del bucle y por tanto poner fin a la técnica, deberás superar aquello que te habías propuesto hacer, ya sea vencer en una batalla, sobrevivir a cierto acontecimiento, salvar de la muerte a una persona, lo que sea. La técnica puede permitirte retroceder hasta unos pocos días si ves que es necesario para alcanzar tu meta. Puedes añadir alguna condición más a tu objetivo, volviendo a realizar Izanagi aún en el bucle y pensando lo que también quieres realizar. Advertencia. Una vez se ha activado la técnica no se puede parar. Estarás atrapado en el bucle hasta que lo logres. Si mueres, automáticamente se reinicia el bucle. Tampoco se puede añadir a alguna persona al bucle. Tendrás que hablar con tus aliados cada vez. Nota. Todo lo que aprendes y el aumento en tus reservas de chakra o control sobre las mismas se conserva en cada reinicio y al final del bucle. Tu cuerpo volverá al punto de partida en cada reinicio, da igual cuánto acondicionamiento hagas. Naruto parpadeó. Luego gimió y maldijo. Se había perdido varias cosas por no leer por completo la descripción del Kage Bunshin, pero esto era ridículo. Suspiró, al menos en ese momento sabía lo que pasaba, más o menos. Pensó detenidamente lo que podría ser el objetivo para salir de ese bucle. Lo único en lo que pudo pensar era en pasar la prueba y ser genin. Eso tenía sentido. El jutsu había hecho que retrocediera hasta el primer día de los exámenes. Tendría sentido que tuviera que aprobar para salir de ese lío. Sabiendo eso, quedó la pregunta más importante, ¿qué hacer? Sabía que en el futuro inmediato no tenía nada que hacer. Había fallado el examen. Miró el pergamino prohibido y sus ojos adquirieron un brillo travieso. Tenía un pergamino lleno de las técnicas más poderosas de la aldea, ¿por qué no aprovecharlo? Hizo el sello para Kage Bunshin y 5 clones con su misma sonrisa aparecieron en una bocanada de humo. Sin decirse una palabra, cada Naruto se adjudicó una parte del pergamino y se pusieron a leer. Cuando Iruka apareció ni 3 horas después, los clones y el original ya habían memorizado todos los jutsus, solo quedaba practicar los que realmente le interesaba. Actuando como lo hizo la primera vez, obtuvo los mismos resultados. También se congeló después de que Mizuki le acusara de ser el Kyuubi.
Lo había olvidado por completo centrándose en el resto de cosas. Oh, bueno, tenía un sinfín de reinicios para averiguar la verdad de esa declaración. Después de todo lo que había pasado con ese Chun-Lin, no se creía nada que viniera de él. Otra vez miércoles, otra vez el primer día de los exámenes de graduación. Se levantó sin prisa. Tenía claro que en ese reinicio ni siquiera se presentaría al examen. La duda era lo que iba a hacer y dónde lo haría. Gracias al pergamino prohibido tenía muchos jutsus para probar y practicar. También quería saber las respuestas del examen escrito para sacar un 10, perfeccionar su puntería, intentar mejorar su taijutsu y averiguar la verdad sobre el Kyuubi y su relación con él, porque estaba seguro de que había una. Para obtener información mandaría varios Kage Bunshin bajo un enge a la biblioteca. Puede que no le guste estudiar, pero lo haría para lograr sus objetivos. Luego estaba su entrenamiento. Debía buscar un buen lugar en el cual nadie le molestara. Satisfecho con sus planes, terminó su desayuno, se vistió y salió. Creó varios clones para que fueran a la biblioteca y se fue al bosque a encontrar un buen lugar donde entrenar. Sentía que su lugar habitual no sería un lugar seguro para desatar las técnicas del pergamino prohibido. Tardó unas horas, pero encontró el lugar perfecto a bastante distancia del pueblo. Feliz con su hallazgo, comenzó con entusiasmo, lo cual equivalía a crear un par de cientos de Kage Bunshin para dividir las tareas. En medio de la tarde, tuvo la repentina sensación de que estaba siendo observado. Cambiando de lugar con una de sus réplicas, se zambulló en el bosque y comenzó a buscar a su espectador no deseado. No esperó ver a una de sus compañeras de clase, Hinata si no se equivocaba. La recordaba vagamente de clase. Una chica tímida y rara que siempre parecía ponerse enferma cuando estaba cerca. «Hey, Hinata, ¿qué haces aquí?», le preguntó directamente. La pelinegra se giró a una velocidad increíble y lo miró. Dándose cuenta que la había descubierto espiándolo, chilló antes de caer inconsciente. Todos los duplicados del rubio pararon de hacer lo que estaban haciendo y fueron a ver la fuente del ruido, lo cual conllevó a un mar de ojiazules mirando a la Hyuga desmayada sin saber qué hacer. El Uzumaki les ordenó a sus clones seguir trabajando y se quedó al lado de su compañera esperando que despertase. Después de unos minutos, la ojipela abrió los ojos aturdida, solo para ver a su enamorado a un par de centímetros de su cara, lo cual causó que volviera a la inconsciencia. El chico retrocedió. Tal vez se había desmayado esa segunda vez del susto. No podía estar seguro. Nunca entendió muy bien a las chicas. Había pasado toda su vida aislado, no por su propia elección, pero eso no quitaba el atrofiamiento de sus aptitudes y conocimientos sociales. Tal vez podría mandar un clon a la biblioteca a buscar información sobre las chicas y su comportamiento. Asintiendo para sí mismo, creó un Kage Bunshin. Este no necesitó que el original dijera algo, sencillamente corrió por el bosque camino al pueblo. Con un poco de suerte descubriría lo que le estaba pasando a su compañera antes de que se despertara por segunda vez. Capítulo 4. Hinata despertó con una ligera sonrisa. Había tenido un sueño agradable en el que su enamorado la notaba e incluso estuvieron a punto de darse un beso. Hinata, ¿ya estás despierta? Al reconocer la voz se giró rápidamente. Gua, tómatelo con calma. No queremos que te vuelvas a desmayar, ¿verdad? La Hyuga tenía un gran sonrojo en su cara. Parecía que parte de su sueño había sido real. Volvió su vista para ver a las numerosas copias del chico que le gustaba entrenando, algunos sin camiseta. Esa vista no ayudó con su sonrojo. El rubio estaba confundido con su forma de actuar. Aún no se había disipado el clon que mandó a la biblioteca para saber qué significaba su comportamiento y lo que tenía que hacer. Justo cuando le iba a decir lo primero que se le vino a la cabeza, los recuerdos de su Kage Bunshin le llegaron. Parpadeó varias veces mientras asimilaba toda la información. Un ligero color rosado se mostró en sus mejillas poco después mientras recordaba lo que había leído su réplica. Los indicadores más comunes de que a una chica le gustas son sonrojos, comportamiento nervioso, tartamudeo, puede ser desde casi imperceptible hasta que es incapaz de decir una sola oración sin tartamudear varias veces, comportamiento coqueto o descarado, comportamiento más amable con dicho individuo que con el resto, molestia o entristecimiento cuando el objetivo deseado está cerca de otra chica, comportamiento pasivo-agresivo. Hay otros. Varía dependiendo de la chica en cuestión. Hay chicas que son de naturaleza agresiva y su forma de mostrar afecto es insultando y golpeando al chico, mientras que otras son de naturaleza tan tímida e insegura que se desmayan si el chico la toca o simplemente está demasiado cerca de ella. No hay garantías.
Dependiendo de la forma de ser de la chica, ni siquiera preguntarle directamente serviría, ya que podría decirte que no está enamorada de ti por el simple hecho de que tiene miedo al rechazo. Ahora, si el Uzumaki le pasaba la información y la comparaba con la compañera a su lado, tendría al menos 3 de la lista de indicadores y encajaría perfectamente con el caso de una chica tímida e insegura, lo cual podía notar que era. Cualquier palabra que intentara salir de su boca solo resultaba en un balbuceo sin sentido. Su cerebro aún estaba intentando procesar la idea de que, a lo mejor, Hinata estaba enamorada de él de todas las personas. Nunca había prestado mucha atención a la peli negra, algo de lo que estaba empezando a arrepentirse, pero hasta él sabía que ella era la heredera del clan más prestigioso de la aldea desde los Uchiha. Ella era básicamente una princesa, mientras él era un huérfano sin nombre. Era cierto que había soñado que al convertirse en genin podría salvar princesas y acabar con tiranos y malvados, pero nunca pensó que terminaría con la princesa. Puede que soñase a lo grande, pero hasta él sabía que eso solo ocurría en las películas y los libros de fantasía. Ella era realeza. Él un plebeyo. No se suponía que alguno de los dos se enamorara del otro, menos la princesa al plebeyo. Quiso quejarse. Quiso gritar. No era justo, pero esa era la realidad. Fue por eso que cuando se enamoró, lo hizo de una chica civil con la que tendría alguna posibilidad de salir. Cuando fue a decirle que dejara de actuar como si estuviera enamorada de él, se detuvo. No se atrevía a pronunciarlo en voz alta. ¿Realmente le gritaría a alguien solo por enamorarse de él cuando no debería estar interesada en un paria como él? ¿Realmente podría negarse a estar con una persona que le daría atención y comprensión, lo que más había anhelado toda su vida, incluso más que el amor, por algo tan estúpido como que no eran del mismo estatus social? A él mismo no podría importarle menos lo que la gente pensara de él, pero no quería que ella fuera arrastrada a lo que él vivía a diario. Eso sería egoísta e injusto por su parte. Una princesa no tendría por qué pasar por eso. No puedo estar contigo, le dijo, sacando a la Hojiperla de sus pensamientos y rompiéndole el corazón, todavía no de todos modos. Una princesa merece algo más que un huérfano sin nombre. Tal vez cuando sea Hokage y la gente me reconozca podemos tener algo si aún conservas tus sentimientos por mí, dijo y volvió al claro para continuar con su entrenamiento. Hinata se quedó congelada en su lugar. Su enamorado se había dado cuenta de sus sentimientos, la había llamado princesa y afirmó que podrían estar juntos en un futuro. Le dolía que se hubiera llamado a sí mismo un huérfano sin nombre. No lo era a sus ojos. Con la esperanza de poder estar con él en el futuro, se fue del lugar dirección a su casa. Entrenaría y se volvería más fuerte para el día en que él pudiera aceptar sus sentimientos, ella pudiera estar a su lado y no detrás. Sin que ella lo supiera, el rubio la observó marchar con una sonrisa triste. Sakura había sido su enamorada por años. Le parecía bonita e inteligente. La había elegido por eso y porque no era de clan ni hija de nadie influyente como las demás chicas en su clase. Sus sentimientos se habían desarrollado y hecho más fuertes con los años, pero en esos pocos instantes con la heredera Hyuga, se había dado cuenta que todo era falso. Había forzado esos sentimientos por miedo a estar solo y su deseo de llamar la atención y tener a alguien. Ahora que sabía que había alguien, ya no necesitaba sus falsas fantasías, aunque a veces la realidad podía ser muy dura. Con un nuevo objetivo en su mente, volvió al entrenamiento con más fuerza que antes. Necesitaba ser más fuerte, tenía que ser más fuerte, y todo empezaba por pasar el examen Genin y ser un shinobi de la hoja. En los próximos reinicios se esforzó más que nunca en toda su vida. Algunas veces tenía que volver a pasar por su pequeño encuentro con la peli negra. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para rechazar cada vez a la Hojiperla, cada vez su corazón se rompió un poco más. Había logrado dominar la mayoría de jutsus del pergamino. Había tenido problemas con varios de ellos. Un estudio en la biblioteca para averiguar cuál era el problema le enseñó acerca de las afinidades elementales. Un papel de chakra comprado mientras se hacía pasar por un Jonin le hizo saber que su afinidad primaria era el viento. Eso le dio sentido a por qué las técnicas de Futon se le hacían más fáciles que el resto. Aunque, como decía el libro, era posible crear afinidad con las otras naturalezas, lo cual estaba intentando. Después de varios reinicios de hablar con su Jiji y cambiar ciertas partes de su conversación para llegar donde él quería, había logrado obtener información muy útil. El elemento viento es la afinidad más rara en los países elementales. Konoha solo portaba 2 usuarios, un tipo siniestro llamado Danzo y el propio hijo del Sandaime, Asuma.
También descubrió que él podía usar las 5 naturales, una de las razones por la cual le llamaron Dios de Shinobi y el profesor. Con los empujes adecuados, logró que él le contara un poco sobre cómo lo logró en su entrenamiento. Por otro lado, en uno de los reinicios, le comentó de sus enormes cantidades de chakra y su nulo control. Aunque reticente, le mostró el ejercicio de caminar sobre los árboles y sobre el agua. No creía que le sirvieran de mucho cuando la graduación ya había empezado, pero esperaba que lo ayudara para el próximo curso si no aprobaba. Con Kage Bunshin, logró caminar sobre los árboles antes del reinicio. El caminar sobre el agua aún tenía algunos problemas, pero tenía todo el tiempo del mundo para solucionarlos, aunque preferiría hacerlo pronto para estar cuanto antes con su belleza lavanda. Capítulo 5. Sin embargo, le dejé con muchas preguntas y una gran tristeza. Preguntas como, ¿por qué él? ¿Sus padres lo abandonaron por su carga? ¿Los aldeanos realmente creían que él era el zorro? Y muchas otras. Necesitaba consuelo. Sentía que se desmoronaba. El problema es que no podía contar con quienes normalmente alaban. Los Ichiraku eran civiles y no entenderían las cosas. El viejo no le creería y estaba casi seguro que Iruka-sensei tampoco. Solo le quedó una solución, y después de convencerse a sí mismo de que no pasaría nada y que el reinicio borraría los recuerdos de todos excepto él, se puso a buscar a su belleza lavanda. No le costó mucho encontrarla. Ella misma lo estaba buscando, por lo que fue fácil cogerla y llevarla a uno de sus lugares favoritos. Cuando llegó a la montaña Okage con la hojiperla en sus brazos, es cuando se dio cuenta que la pobre chica estaba desmayada con un rojo atómico en su cara. Ups, dijo con una ligera mueca. La colocación con cuidado en el suelo y su cabeza en su regazo. Encima de la cabeza del Yondaime pudo apreciar la vista de toda la aldea. Distraídamente acarició el cabello de la peli negra mientras observaba el paisaje y esperaba a que se despertara. Un rato más tarde, la heredera Yuga despertó con la relajante sensación de que alguien acariciaba su pelo. Abrió los ojos lentamente y pudo notar la silueta de su enamorado. Recordó vagamente lo que había pasado antes y no podría importarle menos en ese momento. No estaba segura de si aún estaba en un sueño. Si ese era el caso, no quería despertar. Ver al chico que había conquistado su corazón mirar al horizonte tan relajado mientras la seguía acariciando el cabello hacía que la escena fuera de ensueño para ella. Su ligero movimiento para acurrucarse más en su regazo hizo que el Ojiazul notara que estaba despierta. Se maldijo a sí mismo por su descubierto hasta que la dulce sonrisa que le dio el chico frió por completo todas sus neuronas. Me alegra ver que ya estás despierta. Me gustaría hablar contigo de un par de cosas, Hinata solo pudo asistir, se le había olvidado cómo hablar. Bueno, sé que esto podrá sonar muy loco, pero recientemente aprendí un jutsu que crea bucles temporales y ahora estoy atrapado en uno, le dijo un poco nervioso. La usuaria de Byakugan asintió para hacerle saber que lo estaba escuchando. Soltando un suspiro, le contó a su compañero todo, su primer intento en el examen, el engaño de Mizuki, el pergamino prohibido, la técnica Izanagi y finalmente su reciente descubrimiento sobre él y el Kyuubi. Una vez que terminó, esperó a ver la reacción de la chica. Temía que su respuesta a la última revelación hiciera que lo odiara como el resto del pueblo. Se sorprendió gratamente cuando ella lo envolvió en un fuerte abrazo. Naruto-kun, tú no eres el Kyuubi, y la gente es tonta si piensa eso. Un calor agradable inundó su pecho con sus palabras y le devolvió el abrazo. Se sintió tan bien. Tendría que arreglar otro reinicio para pasar tiempo con ella. Siempre que no fuera el que decidiera aprobar, no debería haber problemas. ¿Me crees sobre los reinicios?, preguntó algo seguro. Sé que no mentirías en algo así, menos que no irías al examen de graduación sin una muy buena explicación, le respondió con suavidad. Estaba gratamente sorprendida consigo mismo de no tartamudear ni desmayarse. Pasaron toda la tarde y el día siguiente por la tarde juntos. El Uzumaki disfrutó cada momento y se prometió salir con Hinata fuera de los reinicios cuando fuera seguro para ella salir con él. No la pondría en peligro de ninguna manera. Capítulo 6. Los siguientes reinicios fueron una mezcla de pasar tiempo con su belleza lavanda y estudiar Fuinjutsu. Por alguna razón que él al principio no sabía, se sentía natural con el arte, como si siempre lo hubiera sabido y solo necesitaba refrescarlo. Cuando fue a la biblioteca a buscar más material después de terminar el libro básico que le había dado el Hokage, encontré una información que no esperaba.
Uzumaki no era un apellido cualquiera, era un clan poderoso que cayó debido a las fuerzas conjuntas de 3 aldeas. Naturalmente, fue donde su figura de abuelo y le exigió saber por qué se lo ocultó. Él le dijo que en realidad no era un Uzumaki y que le puso su apellido en honor a su aliado caído. Naturalmente él preguntó entonces por qué se sintió tan natural con el Fuinjutsu tal como describían los libros sobre los Uzumaki. El viejo no tuvo respuesta para eso. Cabe decir que ese día perdió una buena cantidad de confianza con el Sandaime. Era obvio que sabía su herencia y quiénes eran sus padres y se lo estaba ocultando. Se sintió traicionado. Esa fue una de las razones principales por las que recurrió tanto a Hinata después de dicha conversación. Lo peor era que todos los pergaminos sobre Fuinjutsu estaban catalogados de genin para arriba, por lo que no tenía acceso a ellos. Tuvo que tragarse su indignación y fingir que su relación con el viejo todavía estaba bien para lograr que él le diera otro libro sobre el arte del sellado. Por supuesto, eso solo lo llevó hasta cierto punto, después de todo seguía siendo un estudiante de la academia y no podía tener nada demasiado avanzado. Eso no le desanimó mucho. Una vez que se graduara pediría más, solo tendría que fingir que su relación con el hombre no se había deteriorado. Después de una cantidad significativa de reinicios, se adelantó a avanzar y salir del bucle. La mañana del primer día fue como todas. Se levantó, desayunó, se vistió y salió de su departamento. La diferencia es que fue a la academia como hizo en sus primeros reinicios, sorprendió a todos llegando temprano e hizo el examen. Por supuesto, llamó a Iruka Sensei para que arreglara lo que fuera que Mizuki hizo a su prueba, pero por lo demás estuvo bien. Se recriminó a sí mismo no haberle preguntado a su sensei lo que había hecho el otro Chunin en algún reinicio anterior, por lo que después de que todos se encontraron cerca al pelicastaño. Iruka Sensei, ¿puedo hacerte una pregunta? Le preguntó cuando estuvo seguro que todos, incluido el peliblanco a su lado, no estaban cerca. Claro, ¿qué quieres saber? Le respondió pensando que tenía alguna duda del examen. ¿Qué era lo que le pasaba a mi examen? Al principio tenía preguntas sobre cosas que no habíamos dado y después de que me lo devolviste ya no estaban, cuestionó curioso. El maestro se puso un poco nervioso por eso. Esperaba que el rubio se le hubiera olvidado. Eso fue un genjutsu menor. Supongo que alguien lo puso sin querer en la prueba y no se dio cuenta, le dijo lo que esperaba que hubiera pasado, aunque tenía sus dudas. ¿Y cómo hiciste para quitarlo? Le preguntó interesado. No quería que se lo volviera a hacer. Es solo una técnica básica de dispersión de genjutsus, comentó sin importancia. ¿Me la enseñarías? Por favor, le pidió. El hombre dudó. Puede que fuera algo básico, pero se suponía que eso debía enseñarle su futuro Jonin Sensei. Al ver que dudaba, el rubio pensó con celeridad cualquier cosa que pudiera decir para lograr convencerlo. Hagamos una apuesta. Si saco más de un 8 en el examen que hemos hecho hoy, mañana me enseñas esa técnica, le sugerí. Iluminó, pensando que de ninguna manera el Oji Azul habría logrado sacar tanta nota en el examen, prefiere si él aceptaba a pagar en Ichiraku la próxima vez si no había llegado al 8. El Uzumaki, sabiendo que iba a sacar un 10, obtuvo sin problemas. Después de despedirse de Iruka, se fue a su lugar de entrenamiento normal a realizar su acondicionamiento físico. En los otros reinicios no se molestó porque nada físico se mantuvo, pero ahora que quería salir del bucle, bien podía ejercitar su cuerpo. Al día siguiente tuvo su examen de Taijutsu. Sorprendentemente, le tocó con un chico civil y no con Sasuke. Aunque supuso que sería porque Iruka Sensei decidió evitar que Mizuki lo emparejara con Sasuke esa vez, aunque no sabía por qué. Pudo ganar a su compañero en menos de 2 minutos de combate. Entre su taijutsu mejorado y su capacidad de recibir un buen golpe y quedarse de pie, realmente su contrincante no fue un reto. Eso no evitó que todos sus compañeros lo miraran con muda sorpresa. La siguiente sorpresa para todos fue cuando Sasuke sacó un 9-10 tanto en kunai como shuriken y él sacó un 9-10 en shuriken y 10-10 en kunai. Casi se queda sordo con todos los gritos de las fangirs de Luchia diciendo que había hecho trampas y que no podía ser mejor que su Sasuke-kun. Lo único bueno de toda esa experiencia fue una mirada y sonrisa suave que dio en Hinata por su logro. Esa pequeña vista por el rabillo del ojo le calentó el corazón e hizo que toda la situación fuera mucho más soportable. Después fueron conducidos hacia adentro, donde Iruka y Mizuki entregaron los exámenes corregidos. El pelicastaño le entregó el examen él mismo y le dijo que cumpliría su promesa tan pronto como terminaran allí. Deliberadamente omitió gran parte de la información para no crear un alboroto.
Una vez todos se fueron y estuvieron solos, el Chunin le indicó que lo siguiera y salieron al área de entrenamiento de la academia. En primer lugar, déjame decirte que estoy muy sorprendido por tu espléndido desempeño en estos exámenes. Nunca pensé que sacarías un 10 en el examen escrito y lo harías también en taijutsu y puntería. Tengo que preguntar, ¿cómo lo has hecho? Preguntó curioso y sin sospecha. La verdad es que he estado fallando a propósito estos últimos meses, le respondió pareciendo un poco avergonzado. Era mentira, claro, pero no podía decirle la verdad, así que fue con la historia y excusas que había planeado para cuando la gente le preguntara. ¿Y eso?, cuestionó el maestro sin entender las razones de su alumno. ¿Ya has visto cómo han reaccionado las fangirls del Teme? ¿Cómo crees que hubiera reaccionado la gente? Ahora no importa mucho porque estoy a punto de graduarme y convertirme en ninja, pero antes era un civil y sabes que no le gustó a la gente, le explicó. El Lumino hizo una mueca amarga ante la respuesta. No podía negar lo que estaba diciendo el rubio y tenía que darle la razón. Decidiendo cambiar de tema, le enseñó cómo dispersar un genjutsu tal como prometió mientras interiormente se anotaba visitar al Hokage como una tarea para más tarde. Naruto saltaba más que andaba en su camino hacia la academia. Con sus puntajes hasta ese momento, ya tenía la graduación más que asegurada, pero quería hacer también la última parte perfecta para lograr superar a Sasuke y ser el novato del año. Puede que su amor por Sakura hubiera desaparecido, pero no su rivalidad contra el Teme. Casi se le hizo imposible la espera en el pasillo hasta que sus maestros lo llamaron al aula. Como era normal, le pidieron que hiciera los 3 básicos. Queriendo lucirse un poco, hizo el Enge y el Kawarimi sin sellos manuales, para gran sorpresa de los Chunin y orgullo del pelicastaño. Cuando le pidieron el Bunshin, con una sonrisa astuta, hizo el sello de la cruz y aparecieron una docena de rubios con la misma sonrisa. A Iruka se le cayó el portapapeles al ver los clones de sombra. Con una sonrisa, lo felicitó y le dio su banda ninja. El Ojiazul saltó y sostuvo que había aprobado y, por tanto, se había acabado el bucle. Mientras él se iba a la mar de feliz, Mizuki lo miró con el ceño fruncido. Tendría que alterar sus planes. Capítulo 7. Naruto iba felizmente por la calle, ignorando los susurros a su alrededor, ya no le afectaban. Hacía un tiempo que había descubierto por qué lo odiaban y creía que era estúpido. Se reconocería a sí mismo que sus ansias de ser reconocido y convertirse en Hokage habían disminuido considerablemente. Aún lo deseaba, pero ya no era la insana obsesión que tenía por un poco de reconocimiento. Quería demostrar a todos que él no era el zorro, pero por una razón completamente diferente a la de antes. Ser Hokage era una meta secundaria en el mejor de los casos. Ahora su objetivo principal era hacerse lo suficientemente fuerte para que nadie se atreviera a meterse con él o sus seres queridos y así poder salir con su belleza a la banda. Su caminata y reflexión se vieron interrumpidos por un ambú. Naruto-san, Hokage-sama desea verlo en su oficina, con el mensaje dado, desapareció tal como apareció. Encogiéndose de hombros, se encaminó a la torre Hokage. Intuía por qué el viejo lo quería ver, seguramente consistía en 3 partes. Felicitarlo por pasar, hablarle sobre sus nuevas responsabilidades como shinobi y averiguar cómo lo hizo tan bien, especialmente cómo obtuvo el Kage Bunshin. Puso su mejor máscara de idiota feliz, que aún confiaba plenamente en el anciano, y abrió la puerta del despacho. Jiji, saludó animadamente el chico al líder de su aldea. Naruto-kun, me alegro de verte. Felicidades por graduarte, lo felicitó. Gracias Jiji, ya verás cómo te quito el sombrero en poco tiempo, afirmó con entusiasmo. Jeje, seguro que sí, y le sonrió, pero debes tener en cuenta que ahora que tienes tu ya te eres un shinobi de la aldea, un adulto, actúa como tal, le dijo con suavidad. Sí Jiji, le respondió. Muy bien. ¿Sabes? He tenido un par de conversaciones bastante curiosas con Iruka, comentó a la ligera. Enseguida su mente entendió lo que quiso decir. El instructor le había contado su pequeña conversación del día anterior y lo de sus clones de sombra. Redujo su sonrisa y dejó de actuar como un idiota feliz. No tenía sentido seguir con el acto y sabía que a la larga era lo mejor. Pudo ver en los ojos del hombre la tristeza y la culpa que su cambio de comportamiento causó al confirmar sus sospechas. Naruto-kun, sé que no he estado contigo tanto como nos hubiera gustado a ambos. También lamento tu difícil situación en el pueblo, pero eso no quita que siempre puedes venir a mí si sientes que algo te molesta. Hubiera agradecido que me dijeras que estabas ocultando tus habilidades por miedo a una represalia de la gente, le dijo lo más suavemente posible.
No quería molestarte, explicó en un susurro triste. No lo hubieras hecho, afirmó con una sonrisa cariñosa. ¿Qué tal esto? Termino en unos momentos los documentos que tengo aquí y pasamos la tarde juntos, ¿qué te parece? Le propuso el Sarutobi al chico. Un poco más animado, el rubio asintió y se sentó a esperar que su figura de abuelo terminara su papeleo. Se sentía un poco mal por manipularlo, pero rápidamente descartó esos pensamientos. Él también lo estaba haciendo hasta cierto punto al ocultarle su legado y la identidad de sus padres. Un rato más tarde, los dos salieron de la torre y dieron un paseo por el pueblo. Aprovechando la oportunidad, el Sandaime le preguntó cómo aprendió el Kage Bunshin, a lo cual el Uzumaki le respondió que vio a un Jonin haciéndolo y, después de ganarle en una apuesta, logró que se lo enseñara. Hiruzen intentó que él le dijera el nombre del hombre, ya que lo que hizo era peligroso. Omitió convenientemente que estaba prohibido y que sería castigado para no asustar al chico. No sirvió de nada ya que el rubio le había prometido al hombre que no le diría a nadie que él le enseñó, y el Ojiazul nunca rompía sus promesas. El antiguo alumno del Niraime al final no logró sacarle nada a su figura de nieto. Una cualidad que admiraba de él y que en ese momento le impedía obtener lo que quería era la integridad moral del chico que hacía que jamás rompiera una de sus promesas. Eso lo volvió una persona de confianza, lo cual era algo escaso en esos días. También le preguntó si sabía más cosas que no se daban en la academia, a lo cual honestamente dijo que sí, pero que no se lo diría porque quería que fuera sorpresa. Esa tarde demostró tener la terquedad de su madre. Por la noche fueron a Ichiraku, la invitación del hombre por haber hecho Genin. El contenedor del Kyuubi disfrutó la comida más de lo habitual. Por alguna razón que no podía entender, se había olvidado de ir al puesto de ramen durante los reinicios. Teuchi y Ayame lo felicitaron por convertirse en Genin, y le desearon buena suerte en su carrera. El viejo chef de ramen incluso bromeó con el joven, de promocionar su establecimiento una vez que fuera Hokage, a lo cual el rubio asintió con gusto. Toda la celebración se detuvo cuando un Anbu llegó al lugar y se arrodilló frente a su líder. Hokage-sama, alguien ha robado el pergamino prohibido. Los pocos testigos oculares afirman haber visto a Naruto Uzumaki saliendo de la torre Hokage con el pergamino, informó el enmascarado. ¿Qué? Pero si he estado con el viejo toda la tarde. ¿Cómo pueden pensar que yo lo he hecho? Empezó a despotricar el Ojiazul. Tranquilo Naruto-kun. Sé que tú no lo has hecho. Obviamente alguien está intentando inculparte y escabullirse mientras todos te buscan creyendo que eres el culpable, le dijo el Sandaime para tranquilizarlo. Jabalí, avisa a todas las fuerzas que Naruto está conmigo y que él no ha sido, que busquen por todas partes hasta dar con el culpable y el pergamino, ordenó. Ay, Hokage-sama, respondió el hombre y se fue en un shunshin. Ya es la segunda vez hoy que veo esa técnica. ¿Cómo lo hacen? Cuestionó el Uzumaki a nadie en particular. Jeje, solo es un shunshin, la técnica del parpadeo corporal, un jutsu de rango C bastante sencillo, le respondió entre risas el Sarutobi. Wow. Parece muy práctico. ¿Podrías enseñármelo? Le preguntó con los ojos brillando de emoción. Me temo que no, pero es un jutsu bastante básico, estoy seguro que tu futuro Jonin Sensei no tendrá problemas en enseñártelo, le dijo. El rubio hizo un puchero, causando la risa de los dos hombres y la ternura de la camarera. Sin más ceremonias, el antiguo dios de Shinobi pagó la cuenta y le pidió a su figura de nieto que lo acompañara. Hasta que no se resolviera todo el asunto y se atrapara al culpable, no quería dejar solo al chico. Durante el camino a la torre, un par de shinobis preguntaron a su líder si era verdad que el Ojiazul no era el culpable, a lo cual el anciano gobernante dijo era verdad, que había estado con el chico toda la tarde y lo que llevaban de noche. Los hombres se fueron con el ceño fruncido. No había que ser un genio para saber que esas personas no les gustaba Naruto y esperaban poder acabar con él afirmando que habían eliminado al traidor que robó el pergamino prohibido. La realidad de esa pequeña conversación hizo que se le devolvieran las tripas a Hiruzen. Tal vez no solo había subestimado el odio de los civiles, sino también el de sus propios shinobis. El hecho de que el nuevo genin ignorara deliberadamente las muestras de desprecio de esos dos, le dijo cómo de frecuente debía ser ese trato. Quería preguntarle, pero temía realmente su respuesta. ¿Cuánto daño le había hecho la aldea al hijo de su sucesor? ¿Cuán negligente había sido en su tarea de cumplir su promesa de proteger al niño?
Cuantas más personas se paraban frente a él para también confirmar que en realidad el rubio era inocente, cuantos más rostros mostraban el desprecio hacia el chico y su desilusión de no poder ponerle las manos encima, y cuantas más veces veía al chico intentando y casi logrando totalmente ignorar a todos ellos, más viejo y culpable se sentía. Se suponía que la gente debía verlo como un héroe, no como al zorro. Él sabía que lo habían aislado en algún grado y que algunas tiendas se negaban a venderle, pero si la población shinobi era tan abiertamente hostil, ¿qué más se había perdido? Mientras veía a su figura de nieto leyendo uno de los libros que había en sus estanterías, como si nada fuera diferente a lo normal, se prometió investigar muy a fondo el trato de la aldea hacia él una vez que el tema del robo estuviera solucionado. Capítulo 8. Naruto no era idiota. Después de muchos reinicios y visitar la biblioteca con sus clones en varias ocasiones para aprender múltiples cosas, lo era todavía menos. Él sabía que el robo, directa o indirectamente, fue perpetrado por Mizuki. El problema era que no podía decirlo sin explicar cómo lo sabía, y una sospecha o conjetura no era suficiente. En otro momento de su pasado, lo habría intentado ya la porra las consecuencias. Eso fue antes de aprender a pensar dos veces las cosas. El hecho de que en su camino hacia la torre tanta gente hubiera dudado de su inocencia solo garantizó que mantuviera silencio para no levantar sospechas y lo acusaran de ser cómplice o algo así. Luego estaba la mirada del anciano. Puede que el hombre fuera un veterano y sabía perfectamente ocultar sus emociones, pero él lo conocía demasiado bien. La culpa lo estaba comiendo al ver el odio que la gente le tenía. Antes, cuando no había perdido gran parte de su confianza y parte de su cariño, seguía confiando en él y lo seguía queriendo, pero ya no tanto, habría soltado cualquier cosa para animarlo y que no se sintiera tan mal, además de afirmar que no era su culpa, ya no era así. Llámalo mezquino si quería, pero para él era una especie de venganza por ocultarle la identidad de sus padres y su clan. El hecho de que le ocultara lo del Kyuubi no le molestaba tanto, ya que entendía que era un tema delicado que muy bien podría haber reaccionado de manera muy negativa. Así que, en lugar de animarlo, fingió que todo era normal y cogió un libro de Fuinjutsu que el viejo tenía y que anteriormente no le había dado, porque era algo de nivel intermedio y no básico. Sabía que se estaba aprovechando de la situación. En circunstancias normales el hombre no le hubiera permitido coger, mucho menos leer, ese libro, pero como estaba perdido en su culpa, e intentando descubrir al culpable del robo, tenía vía libre. Gracias al incremento de conocimiento que había experimentado en el bucle y los ejercicios para mejorar su memoria que había obtenido de uno de los libros de la biblioteca, tenía casi una memoria fotográfica en ese momento. Solo necesitó leer el contenido del libro 2 veces para quedarse con todos los datos. La práctica la haría más adelante, lo cual, gracias a su sangre Uzumaki, sería casi un juego de niños. Creía que a ese ritmo podría ser un maestro de sellos en unos pocos años si obtenía el material necesario. Viendo que Hiruzen estaba intentando concentrarse en el papeleo para no pensar en otras cosas y que Mizuki aún no había sido atrapado, decidió dejar el libro que ya había terminado y leer otro. No tardó mucho en encontrar otro libro sobre Fuinjutsu, el cual también terminó antes de que alguien llegara y diera noticias sobre el robo del pergamino. Miró el reloj, empezaba a hacerse tarde. ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrarlo? Estaba empezando a preocuparse. Tal vez debió decir algo. Estaba casi seguro que si le contaba a su figura de abuelo sobre el intento de sabotaje por parte del peliblanco a su lado, él sospecharía automáticamente de él. Cogió otro de los libros que había, esta vez uno de medicina. Aún había un par más de Fuinjutsu, pero esos eran más gruesos. Su idea era dar de tiempo lo que tardara en leer el libro en sus manos. Si para entonces no habían atrapado a Mizuki, usaría discretamente Izanagi, solo esperaba que el otro bucle ya hubiera pasado y solo tuviera que repetir ese día. Ni siquiera tuvo que llegar tan lejos. El reinicio le llevó justo el momento en que el Ambu le informó que el Hokage lo quería. Se sintió momentáneamente desorientado. Las anteriores veces se había despertado en su cama, no haciendo algo específico. Aún así pudo recomponerse rápidamente y seguir el guión anterior. Tuvo las mismas conversaciones con el hombre, cenaron otra vez en Ichiraku con las mismas bromas y risas, y otra vez llegó un Ambu con máscara de jabalí informando del robo y que se creía que era él. La caminata hacia la torre también fue la misma. No iba a arriesgarse a decir nada en la calle y que alguien lo atacara porque le daba la gana. Luego llegaron al despacho y sus aviones se fueron al sur.
Él quería decirle sobre Mizuki y que recuperaran el pergamino. La idea de lo que ese imbécil podría hacer con esas técnicas hacía que le recorriera un escalofrío, pero es que ese era el mejor momento para leer cualquier libro que el viejo tenía en su despacho. Puede que no hubiera jutsus increíbles en esos libros, pero sí había mucho conocimiento útil como los libros de Fuinjutsu, medicina, venenos y demás. ¿Cómo demonios no iba a caer en la tentación de leerlos todos? Ya hubiera otra oportunidad de decírselo. Lo bueno de Izanagi es que el bucle no se pararía hasta que se cumpliera el requisito por el que se creó. Así que realmente Mizuki no podrá salirse con la suya de ninguna manera. Bueno, era hora de leer. ¿Qué debería leer primero? ¿Fuinjutsu? ¿Medicina? ¿Venenos? ¿Historia? ¿Trampas? Había tantos libros que era imposible decidirse. Menos mal que tenía todo el tiempo del mundo para ello. Requirieron bastantes reinicios para lograr leer y memorizar toda la colección de libros que había en el despacho. El hecho de solo tener unas pocas horas en cada reinicio para hacerlo fue la causa principal de la dilatación. Una vez estuvo satisfecho, dejó caer sutilmente durante la tarde sus sospechas sobre el intento de sabotaje por parte de Mizuki. Su plan era darle algo de base para cuando hablara más tarde con él todo fuera más fácil. Resultó mejor de lo que se esperaba en un principio. De alguna manera que él no vio, el Sandaime le pidió a un Anbu que fuera a por Mizuki para que pudiera hacerle un par de preguntas. Esto debido a que el hombre fuera descubierto con el pergamino ni una hora después del bobo. Cuando el Sarutobi y el Uzumaki llegaron a la torre, dos Anbu estaban sujetando al Chunin traidor mientras el tercero le contaba a su líder lo que había pasado y que el pergamino ya estaba en su lugar habitual. Hiruzen probablemente a los Anbu llevarle con Ibiki y Anko junto a una nota de que ambos estaban libres de usar cualquier método necesario para hacerle hablar. El rubio tuvo que contenerse para no reírse de la cara de puro horror que puso su ex-sensei. Después de avisar a todos del auténtico traidor y que el pergamino estaba a salvo, despidió a todos sus shinobis y dejó que Naruto volviera a casa. Él, por más que estuviera cansado y quisiera volver a casa, se quedó en su oficina un rato más, organizando la investigación sobre el trato de la aldea hacia su joven Jinchuriki residente. El Ojiazul, por otro lado, en lugar de irse a casa, gastó un par de horas en su lugar de entrenamiento antes de irse a su departamento a dormir. Tenía mucho conocimiento y quería poner varias cosas en la práctica. Creando unos pocos cientos de clones de sombra, dejó que sus Kagebunsin se divirtieran creando trampas y preparando venenos. Él se dedicó a intentar replicar los sellos que había leído. Aunque no eran tan fáciles como los del libro básico, seguían siendo bastante naturales para él hacer sellos con la máxima precisión, un poco irónico cuando su caligrafía no era tan buena. Tal vez debería molestarse en mejorar su caligrafía. Tal vez cuando sintiera que necesitaba otro bucle, prefería aprovechar su tiempo real en otras cosas. Capítulo 9. Se despertó esa mañana a su hora normal y contempló qué hacer. Por alguna razón que él desconocía, las asignaciones de equipo se habían trasladado al viernes en lugar de al lunes, por lo que tenía casi una semana en lugar de 2 días. Prepasó en su cabeza lo que quería trabajar. Sus clones habían hecho un buen trabajo con las trampas el día anterior, pero necesitaba terminar de probar todas y asegurarse de que todo fuera perfecto o al menos lo mejor posible. También tenía que seguir practicando Fuinjutsu por más fácil que le resultara. En el campo cada segundo cuenta y cuanto mejor sea en Fuinjutsu, más rápido será capaz de hacer los sellos. Tenía que empezar a probar la creación de venenos y, una vez que lo hubiera dominado, tenía que administrarse dichos venenos para crear cierta inmunidad a ellos. Eso definitivamente le daría una ventaja en el campo. Además quería ir a buscar en los bosques las plantas medicinales de las que había leído y empezar a hacer ungüentos y pomadas con ellos. Sabía que con su control de chakra no podría ser un ninja médico, pero siempre podría ser un médico a secas. Por último era su acondicionamiento físico. Ahora que no estaba en un bucle de tiempo, y esperaba no estar en uno por un tiempo, podría empezar a ejercitar su cuerpo para ser más rápido, fuerte y ágil. Una vez terminó de desayunar, creó un clon con el objetivo de ir de compras mientras él se iba a su lugar de entrenamiento habitual. Al llegar al lugar, creó varios cientos de clones y los dividió por tareas. Una vez vio que todos empezaban a hacer lo que les había indicado, creó otro clon para que le pusiera los sellos de resistencia que había aprendido de uno de los libros de Fuinjutsu. Por supuesto que se quitó la ropa antes ya que tenía que ser inscritos en la piel. Un casi imperceptible Eb le avisó de su espectador escondido. Una sonrisa se dibujó en las caras del original y del clon al escucharla.
Era obvio que su belleza la banda había decidido espiarlo ese día. Dejando que su lado bromista sacara lo mejor de él, hizo el gesto como si fuera a quitarse también los calzoncillos. Un golpe sordo les indicó a ambos que la pobre heredera se había desmayado. Sabiendo que la chica tardaría en despertar un rato, se pusieron manos a la obra con el sello de resistencia. 5 minutos más tarde, todo el conjunto de sellos estaban inscritos en su piel y procedió a activarlos. Fue algo instantáneo. Al momento de que empezaran a funcionar las focas, Naruto se sintió mucho más pesado y casi cae al suelo por el cambio brusco. Le tomó unos pocos intentos ajustar la resistencia para que le dificultara el movimiento sin ser excesivo. Con eso fuera del camino, y la ropa puesta, se acercó a la Kunoichi desmayada detrás de los arbustos. Podría ser tonto, pero a él le encantaba esa parte de ella. Su actitud era linda a sus ojos. Debatió consigo mismo qué hacer. Ya no estaba en un bucle, por lo que todo lo que hiciera ella lo recordaría. No podía dejar que nadie supiera que él había estado con ella. Por otro lado, no había nadie cerca para observarlos. Tomando una decisión, creó un sello de privacidad en el área. Tenía que reconocerse a sí mismo que no podría mantenerla separada por demasiado tiempo. Se había acostumbrado a su presencia y no quería perderla. Sabía que estaba siendo egoísta. La estaba poniendo en peligro si alguien los descubría, pero en ese momento no podría importarle menos. La recogió con delicadeza y le acarició el cabello. Una parte de él desearía que lo tuviera más largo. La estuvo observando por varios minutos. Su expresión tranquila y feliz. Deseaba que así fuera siempre, pero sabía que tendría un largo camino por delante antes de eso. Su corazón se hizo trizas al darse cuenta que no podía permitirse esa alegría por mucho tiempo. Desactivó el sello de privacidad, cambió su aspecto con un enge y llevó a la hojiperla a su complejo. Por suerte, los guardias que estaban en la puerta del complejo y Yuga no se dieron cuenta de quién era y le agradecieron por traer a Hinata. Se fue del lugar con una sonrisa triste. Era lo mejor para ella estar lejos de él por el momento. Le dolía hacerlo, pero era lo mejor. No podía ser tan egoísta y arruinarle la vida. Ciertamente era verdad la frase, el amor duele. Pasó toda la tarde entrenando como loco con el fin de dejar de pensar en todo el asunto. Un día lograría su objetivo y podría estar con ella. Debía entrenar y hacerse más fuerte para que ese día llegara lo más pronto posible. Al día siguiente tomó su foto para su licencia ninja. Había decidido cambiar su vestuario casi por completo. Ya no sentía ese fuerte impulso de hacer que la gente lo notara, por lo que no tenía sentido usar una ropa que casi te volvía un blanco humano. Aunque no estaba dispuesto a renunciar al naranja por completo. A pesar de haberle cogido el gusto a realizar sus compras bajo enge para que la gente no le echara o le cobrara de más, no quería que siempre fuera así, por lo que buscó en las tiendas ninja a alguien que no le discriminara por lo que tenía dentro. Tuvo la suerte de encontrar un par de tiendas dirigidas por shinobis retirados que comprendieron su carga y no lo juzgaron. Una se especializaba en armas y la otra en ropa, por lo que entre las dos tenía todo su equipo cubierto. Ahora vestía un conjunto de ropa negro con naranja quemado y una camisa de malla. También había comprado otra bolsa de kunais y shuriken. Durante el bucle de graduación había aprendido a lanzar con ambas manos, aunque tenía más precisión con la derecha ya que era diestro. En la tienda de armas repuso todos sus kunais y shurikens, ya que los que tenía eran bastante viejos y usados, y compró un paquete de senbons. Por lo que había leído, era una de las mejores armas cuando querías envenenar a tu enemigo. Tendría que practicar su puntería con ellos. La foto salió bastante bien. El mismo Hokage lo había felicitado por ser más profesional y cambiar su vestuario, incluso le dio un poco de dinero como crédito inicial de su carrera. Él sabía que era mentira lo del crédito, podía ver la culpa detrás de sus ojos, pero fingió creerle y aceptó el dinero. Justo cuando estaban a punto de acabar, un niño entró a la oficina con un shuriken en la mano y diciendo que iba a quitarle al viejo el sombrero. Al final terminó tropezando con su bufanda y cayendo al suelo. «Me hiciste tropezar», le acusó el chico al rubio. En lugar de responderle, el ojiazul se acercó, ajustó la bufanda del pelicastaño para que no volviera a caerse y le puso en la postura correcta de lanzamiento de shuriken. En primer lugar, si quieres ponerte una bufanda tan larga, asegúrate de que no será una molestia. En segundo lugar, cuando cometas un error, no culpes al resto, acepta tu fallo y corrígelo. En tercer lugar, esta es la postura de lanzamiento correcto. Y en cuarto lugar, le dio un ligero golpe en la cabeza, a lo cual el niño se quejó, «No amenaces al líder de la aldea».
Si no fuera porque está claro que no eres una amenaza y más parece que estás jugando que otra cosa, podrían atacarte por atentar contra el Hokage, terminó de decirle y se giró hacia el Sandaime. Supongo que hemos terminado con mi licencia, así que me voy a entrenar. Hasta la próxima. Hiruzen se quedó sorprendido por la actitud del chico hacia su nieto, pero lo descartó. Era obvio que el Uzumaki había estado ocultando su verdadero yo y ahora que era un shinobi había dejado de fingir. Se sintió mal al darse cuenta de todo lo que debió ocultar el rubio para mantenerse a salvo. La investigación se había iniciado el día anterior y lo poco que le habían dado hasta el momento había hecho que se horrorizara. Tiendas que lo echaban nada más entrar, tiendas que le cobraban de más, los restaurantes eran igual con muy pocas excepciones, el personal de la biblioteca no le dejaba entrar, y había fuertes sospechas de su sabotaje en la academia por parte de múltiples maestros, aparte de Mizuki obviamente. Cuando Ebisu entró en su despacho buscando a su alumno, se encontró únicamente con el Hokage meditando. Al no ver a Konohamaru, salió sin querer molestar a su líder. Capítulo 10. Naruto salió del despacho sin prestar atención a la sorpresa de las personas que dejaba atrás, eso incluía a Ambu incluso si no lo sabía, y se dirigió a su lugar de entrenamiento. No quería perder el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que lo estaban siguiendo. Los intentos del niño por camuflarse eran patéticos. Ni siquiera podía poner bien la capa de camuflaje para que el dibujo coincidiera con la malla. «Chico, ¿qué quieres?», le preguntó una vez que estuvo cansado de que lo siguiera. «Quiero que me entrenes». «Es obvio que eres hábil», le respondió con confianza. El rubio estaba un poco confundido por su solicitud, pero decidió ver a dónde iba. «Mi nombre es Naruto Uzumaki, ¿tú?». Konohamaru Sarutobi se presentó. «¿El nieto del Hokage?», le preguntó curioso. No se le escapó la pequeña mueca que hizo. Debía ser un tema sensible. «No es para ponerte incómodo, es solo que Iji me ha hablado un par de veces de ti. Tenía entendido que tenías un instructor llamado Ebisu», comentó. «¿Jiji?», cuestionó confundido. «El Hokage y yo tenemos una relación de abuelo/nieto», se encogió de hombros. «Ah», dijo un poco sorprendido de que su abuelo y el chico frente a él tuvieran esa relación. «Oye, ¿eso no te convertiría en mi hermano o algo así?». El rubio se dio un poco de eso, aunque no le desagradaba la idea. «Si quieres verlo así, a mí particularmente no me molesta. ¿Prefieres que te llame Konohamaru o hermanito?», preguntó en broma. El pelicastaño se quedó estupefacto por unos instantes. Aunque había sido él quien tuvo la idea, no esperó que el shinobi frente a él lo aceptara tan fácilmente y realmente no lo llamara honorable nieto. «Como quieras, Nisan», le respondió con gran alegría. Esto sorprendió un poco a Logia Azul, pero rápidamente lo superó. Si el niño quería llamarlo hermano mayor, ¿quién era él para decirle lo contrario? «Bueno, ¿qué quieres aprender?», indagó el genio. El estudiante de la academia se detuvo. Por un momento se había olvidado del entrenamiento ante la perspectiva de tener un hermano mayor. «¿Qué me puedes enseñar?», cuestionó emocionado. Con una sonrisa, el Uzumaki guió a su nuevo hermanito a su lugar de entrenamiento. El ojicastaño miró asombrado la cantidad de copias del rubio que había en el lugar, lo cual le hizo gracia al original ya que en ese lugar no había ni una cuarta parte de los clones que había hecho esa mañana. «¿Qué es lo que están haciendo?», preguntó el Sarutobi. «Están practicando con trampas, poniéndolas a prueba y viendo cómo mejorarlas, tanto en efectividad como en ser imperceptibles», le explicó. «¿Puedes enseñarme?», le pidió emocionado. «Sí, pero comenzaremos con las trampas básicas. Una vez que las domines te enseñaré algunas más avanzadas. Hazlo bien e incluso te enseñaré algunos sellos y venenos para que puedas hacerlas más efectivas y mortales». Los ojos del niño eran estrellitas ante la perspectiva de aprender tanto. Horas más tarde, cuando el sol se estaba ocultando, Naruto llevó a Konohamaru a su casa. El pelicastaño estaba extasiado con todo lo que había aprendido ese día. También tenía una visión diferente de lo que significaba ser Hokage y se había dado cuenta de que en realidad no había atajos para lograr el puesto. El Jinchuriki estaba satisfecho consigo mismo. Era cierto que había perdido un día entero de entrenamiento físico, pero el hecho de tener a alguien que lo veía como su hermano mayor había compensado por completo ese hecho.
El resto de días antes de las asignaciones de equipo se los había pasado entrenando en trampas, venenos, fuinjutsu y medicina con clones, mientras el original entrenaba su cuerpo y pasaba tiempo con su nuevo hermanito, el cual parecía gustarle las trampas tanto como a él. Ese día era el día de las asignaciones, por lo que se preparó y fue a la academia. Llegó temprano, por lo que se sentó en un asiento en la parte de atrás y se puso a leer un libro de botánica. Por alguna razón, suponía que fue el Hokage, los empleados de la biblioteca habían sido despedidos y habían puesto a otros nuevos que sí le permitían entrar, así que decidió aprovechar y pedir prestado un libro. Gracias a leer los libros que había en el despacho del Sandaime, había descubierto un montón de plantas con las cuales podías curar a la gente o crear venenos. Con esa información, se dio cuenta de que el conocimiento de las plantas podría ser muy útil en su carrera, por lo que decidió profundizar. No prestó atención a su entorno sumergido en su lectura. La gente al mirarlo no sabía quién era y no les preocupaba, por lo que era invisible para el resto. La única que se dio cuenta fue Hinata, la cual se sonrojó por el cambio de vestuario, pero no dijo nada y tampoco se acercó. Se dedicó a observar desde la distancia. Su ausencia de la realidad llegó a su fin con los gritos de Sakura e Ino, discutiendo quién se sentaría al lado de Sasuke. Le molestó ser sacado de su estudio, más por algo así. Se cuestionaba en su cabeza cómo su enamoramiento por la pelirrosa pudo durar tanto con lo fanática que era. Echó un vistazo a su alrededor y enseguida pudo ver a su belleza lavanda. Le mandó una sonrisa, lo cual hizo que se sonrojara más. Su reacción solo ensanchó más la sonrisa del rubio. Le encantaba su forma de ser. Ojalá terminasen en el mismo equipo. Eso solucionaría el hecho de poder estar con ella sin que la gente pudiera opinar siempre que ambos se muestren solo como compañeros. Sus divagaciones se detuvieron con la entrada de Iruka al salón. Este estaba sonriendo y los felicitó a todos por pasar, además de darles un discurso sobre lo que se esperaba de ellos como shinobis. Luego procedió a anunciar los equipos. Equipo 7. Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, anunció el Chunin. Ja, en tu cara Ino cerda. Estoy con Sasuke-kun, festejó la ojiverde. Iruka Sensei, ¿por qué estoy en un equipo con el Teme y su mayor Fajirlo? ¿Qué te he hecho para que me des semejante castigo? Se quejó el rubio, a lo cual algunos se rieron y otros se compadecieron de él. Lo siento Naruto, pero es tradición que el novato del año y la mejor kunoichi estén con el último muerto. Sé que fuiste el mejor en el examen de graduación, pero desgraciadamente las notas son de todo el curso, se disculpó el instructor. Entonces ¿por qué estoy en un equipo con Sakura y no con Hinata? Hinata es 10 veces mejor que Sakura, se volvió a lamentar. Eso tuvo varias reacciones. La mayoría se sorprendió de que despreciara a la pelirrosa por la pelinegra cuando se suponía que él estaba enamorado de la primera. La ojiverde se molestó porque cuestionara su lugar como la mejor de la clase y se deprimió porque la persona que más la halagaba decía que otra era mejor, reduciendo su autoestima. Por otra parte, la ojiperla estaba completamente roja. Su enamorado la había reconocido y había afirmado que era la mejor de la clase. Lo lamento Naruto, pero así son las cosas, le dijo el pelicastaño y continuó diciendo a los equipos. Una vez que enunció todos los equipos, les informó que más tarde llegarían sus Jonin Sensei y se retiró. La gente empezó a agruparse según quiénes eran sus compañeros de equipo. El Ojiazul optó por mantenerse en su lugar alejado de sus compañeros y siguió leyendo su libro. No le gustaba para nada el equipo que le había tocado, pero no se podía hacer nada. Por un momento pensó en recurrir a su figura de abuelo, pero negó con la cabeza. Daría una oportunidad a sus compañeros y sensei. Si luego no resultaba, entonces sí pediría un cambio. Capítulo 11. Naruto estaba cabreado. Hacía más de 3 horas que todos sus compañeros de clase se habían ido con su respectivo Jonin Sensei. Por supuesto, sus compañeros de equipo también estaban esperando, lo cual lo irritó más. Sakura era demasiado chillona. Había terminado su libro hacía ya un tiempo y se le estaba empezando a acabar la paciencia. Cada vez la idea de ir al Hokage y usar la culpa que siente por su vida infernal para cambiar su equipo era más tentadora. Decidiendo desquitarse, sacó un pergamino lleno de sellos de almacenamiento. Había descubierto que no se podía guardar un pergamino de almacenamiento en otro pergamino de almacenamiento, pero nada evitaba que un pergamino tuviera varios sellos de almacenamiento. Cada sello de almacenamiento tenía algo escrito debajo para saber qué contenía cada sello. Pulsó chakra en el marcado como trampas 1. Con una bocanada de humo, apareció.
cable ninja, kunais, shurikens, senbons, viales de venenos, algunos papeles y tinta. Decidiendo que realmente no quiere matar a su posible Jonin Sensei, pulsa chakra en el que tiene bromas debajo. Con otra bocanada de humo aparecieron un montón de artículos de bromas, entre ellos pegamento, purpurina y recortes en forma de flores y corazones. Con la facilidad que le da la experiencia de cientos de Kagemon sin practicando trampas durante horas, configuró lo que tenía pensado en menos de 2 minutos con una ejecución impecable. Sus compañeros lo miraron con curiosidad. Nunca habían visto al Tobe hacer nada parecido. El rubio, satisfecho con su trabajo, asintió y volvió a su asiento. Los otros dos no dijeron nada. Un rato más tarde, un hombre de cabello plateado, con una máscara y el ojo derecho cubierto entró despreocupadamente al aula. Antes de que pudiera decir o hacer nada, la trampa se activó. De repente se vio atado con cable ninja boca abajo en la entrada del aula cubierto de purpurina y recortes de colores. El rubio empezó a reírse sin contenerse, sacando al hombre de su estupor. Mi primera impresión de ustedes es que os odio, dijo el Jonin con una sonrisa de ojo antes de escapar de los cables. Es tu culpa por llegar tarde, fue la respuesta despreocupada del Oji Azul. Encuéntrame en el techo en 5 minutos, ordenó antes de irse en un shunshin. Los supuestos novatos del año corrieron para subir a la azotea. El Jinchuriki se tomó su tiempo para subir. Al llegar, estaba claro que era el último y que le estaban esperando. ¿Qué? No pienso tener prisa porque tú llegues tarde, les dijo al ver sus miradas, aunque se enfocó principalmente en el cíclope. Muy bien, ahora que estamos todos, empecemos con las presentaciones, dijo el enmascarado como si nada. Sensei, ¿qué tenemos que decir? Preguntó la pelirrosa. Ya sabes, gustos, disgustos, pasatiempos, sueños para el futuro, esas cosas, respondió. ¿Puedes ir primero para mostrar? Volvió a cuestionar. Muy bien, mi nombre es Kakashi Atake. Mis gustos, los tengo. Mis disgustos, también los tengo. Mis pasatiempos, sois demasiado jóvenes para saberlos. Mis sueños para el futuro, realmente no he pensado en eso. Tu turno, pelo chicle. Mi nombre es Sakura Haruno, no pelo chicle. Me gusta, el chico que me gusta, mira al pelinegro, mis pasatiempos, lo vuelve a mirar y se sonroja, mi sueño para el futuro, lo mira y chilla. ¿Y lo que no te gusta? Pregunta sin mucho interés el peliplateado. Ino cerca y Naruto Baka, respondió y miró a su compañero, el cual la ignoró por completo. Muy bien, tu turno melancólico, dijo y el mencionado le tembló ligeramente una ceja. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Me gustan pocas cosas y me desagradan muchas cosas. No tengo pasatiempos y mi sueño, no, mi ambición, es matar a alguien. Tu turno intento de trampero. No soy un intento de trampero. Soy un trampero. Podría haber configurado esa trampas con kunais, sencillamente no quería matar a mi futuro sensei, dijo el rubio molesto, en fin, mi nombre es Naruto Uzumaki. Me gustan bastantes cosas, entre ellas el ramen y las pocas personas que aprecio. No me gustan las personas ignorantes, que juzgan sin saber y la gente que llega tarde sin motivo, le mandó una mirada significativa, mis pasatiempos son entrenar y aprender cosas nuevas. Mi sueño es ser lo suficientemente fuerte para estar con la chica que me gusta sin miedo a que la gente la trate mal por estar asociada conmigo, tal vez también ser Hokage, pero eso es secundario. Los tres oyentes se quedaron en shock por su presentación. El Vengador pensó que tal vez el Oji Azul no era tan tonto como parecía en clase. No se había olvidado del comentario de Iruka, de que tuvo la mayor nota en el examen de graduación. La Ojiverde estaba sorprendida por su sueño. Siempre había proclamado que su sueño era ser Hokage y ahora decía que era secundario. También tuvo un conflicto de emociones al saber que él en realidad estaba enamorado de otra. El antiguo capitán Anbu estaba completamente confundido. El chico no se parecía en nada a lo que había leído en los informes de la academia. Tendría que preguntarle el Hokage una vez hubiera acabado su reunión con ellos. Sin más ceremonias, les habló de la prueba que tendrían el día siguiente en el campo de entrenamiento 7, les advirtió de no desayunar o vomitarían y se fue en un shunshin. El Jinchuriki también se despidió y se fue. Había quedado con Konohamaru para seguir sus clases de trampas. Sakura descartó su salida y empezó a pedirle a Sasuke una cita, a lo cual el chico le dijo que no y se fue a entrenar, perseguido por su Fajir. Se cuestionó ociosamente si podría matarla sin perjudicar la prueba del equipo. Por su parte, el Jonin fue al despacho de su líder con bastantes dudas en la cabeza. Habían pasado varios años desde que dejó de vigilarlo en Anbu.
De todos modos, siempre tuvo un oído atento a cualquier información sobre el hijo de su sensei, de ahí que le resultara tan extraño su actitud. El viejo Sarutobi estaba revisando varios de los documentos de la investigación acerca de la infancia de Naruto cuando llamaron a su puerta. Adelante, dijo sin apartar su mirada de los papeles. Hokage-sama, saludó el peliplateado. Ah, Kakashi, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó, aunque ya tenía una ligera idea. Me gustaría saber sobre Naruto. No coincide con su expediente ni con lo que había oído de él, informó. Hiruzen dejó escapar un suspiro de cansancio. No podía culparlo por no entender el cambio. Él mismo no se había dado cuenta hasta el examen de graduación. Pensar en cómo su figura de nieto pudo engañar a todos le llenaba de orgullo y culpa al mismo tiempo. Me temo que todo lo que crees saber de él es falso, levantó una mano para que no lo interrumpiera. No es que te hayan mentido, lo que pasa es que Naruto-kun ha estado ocultando sus verdaderas habilidades y personalidad todo este tiempo. No ha sido hasta recientemente que yo mismo supe la verdad, le explicó. ¿Por qué?, cuestionó el enmascarado sin entender por qué el chico fingiría su forma de ser. El Sandaime no le dijo nada, en cambio, le dio algunos de los informes que le habían dado los Anbu, que envió a buscar toda la información posible del trato de la aldea hacia Naruto. El Kopinin leyó todo y, cuanto más leía, más cabreado estaba. Tenía ganas de ir y matar a la mayoría de los propietarios y empleados de la aldea junto a muchos otros. Tal era su ira que liberó su instinto asesino sin darse cuenta. Sé cómo te sientes. Yo estoy igual. Nunca creí que la gente llegaría a esto, pero ten por seguro que una vez que termine la investigación, todos los culpables serán castigados de una forma u otra. Esas palabras calmaron un poco al ex capitán Anbu y le permitió controlarse. Aún quería matar a los perpetradores, pero sabía que su líder se haría cargo de ellos y no sería agradable. Su culpa por no criar al hijo de su sensei se acentuó con el nuevo conocimiento en su mano. Kakashi, sé que ya has tenido la presentación con tu equipo. No he querido espiar, por eso me gustaría que me contaras si Naruto-kun dijo algo significativo en su presentación, le pidió el antiguo alumno del Nidahime. Sí. Hubo una cosas, comentó el Jonin. El Sarutobi lo miró expectante, considera que convertirse en Hokage es secundario. Su principal sueño es ser fuerte para poder tener una relación con la chica que le gusta sin miedo a que la gente los ataque, le dijo. Supongo que esa chica no es la señorita Aruno, ¿verdad?, opinó / preguntó. Eso es correcto. Parece que su enamoramiento por ella solo era parte de su actuación. Desgraciadamente, no dio pistas sobre la identidad de la chica que le gusta, le respondió. El Hokage meditó sobre esto. Quería ayudar al chico tanto como fuera posible, pero recientemente se había dado cuenta de que él le ocultaba muchas cosas. ¿El motivo? No estaba seguro. Le gustaría pensar que fue como él dijo, que no quería molestarlo, pero no creía que eso fuera todo. Tenía fuertes sospechas de que el rubio había descubierto algo que redujo su confianza en él, de ahí que no le contara antes de su máscara. Fuera como fuera, debía centrarse en el presente y en el futuro, no en el pasado. Descubriría la verdad y compensaría a Logia Azul por todo lo malo que había tenido que vivir. Era una promesa, una que no iba a romper. Capítulo 12. Naruto tenía plena confianza en sus habilidades. No era arrogante. Sabía que contra un Jonin en un 1 contra 1 de frente no tenía ninguna posibilidad. Lo divertido es que con él no existía el 1 a 1 y no tenía que ser frontal. Con sus Kage Bunshin era un ejército de un solo hombre y estaba seguro que incluso un shinobi de élite podría caer en sus trampas si no tenía cuidado. Con eso, junto con venenos y sellos, no tenía dudas de poder pasar el examen si habilidad era todo lo que necesitaba. El problema era si había un objetivo oculto en la prueba. A pesar de su incremento de inteligencia gracias a leer un montón de libros, no estaba seguro de poder captar las cosas más finas. Eran shinobis. Los engaños, los subterfugios, los objetivos ocultos, leer entre líneas y esas cosas eran muy comunes en su mundo y él no estaba muy versado en ello. Había leído todo lo que pudo en la biblioteca junto a unos cuantos clones de sombra el día anterior después de entrenar un par de horas, pero sentía que no era suficiente. Fue debido a la pequeña investigación que hizo sobre su posible Jonin Sensei que supo de su tardanza crónica. El hecho de que tardara más de 3 horas en llegar el primer día debió haberle dado una pista. Es por eso que apareció en el campo de entrenamiento 2 horas después de lo que dijo el hombre y habiendo desayunado.
Se dio cuenta al llegar que sus compañeros de equipo habían seguido las instrucciones al pie de la letra y por tanto llevaban ahí 2 horas y no habían desayunado. Eso no evitó que de alguna forma Sakura sacara fuerzas de flaqueza para gritarle por llegar tarde. Kakashi-san no está aquí, ¿verdad? Por lo que no he llegado tarde, fue todo lo que le dijo a su antigua enamorada. Cuanto más tiempo pasara, más se preguntaba qué había visto en ella. ¿Había estado tan desesperado por atención? Desgraciadamente la respuesta es sí. Realmente no le preocupaba no caerle bien a su compañera, pero no estaba seguro si la prueba tendría algo que ver con el trabajo en equipo. Discretamente, realizó la técnica Izanagi. No iba a arriesgarse. 3 horas exactas después de la hora acordada, el cíclope apareció. Luego de que la Aruno le gritara por llegar tarde, les presentó la prueba, obtener una de las campanas antes del mediodía. Al dar la señal de comienzo, los 3 se escondieron. El enmascarado intentó ver dónde estaban sus posibles alumnos, pero solo vio a la pelirrosa y al pelinegro. No había rastro del rubio. Dicho chico estaba a una distancia segura pensando. Nunca había oído ni leído sobre un equipo formado por 2 genins y un Jonin. Solo sabía de 3-1 o de 1-1. En su cabeza no tenía sentido. Sabía que no podría fallar gracias a que Izanagi reiniciaría todo si fallaba, pero quería pasar por su propia mente y esfuerzos, no porque su jutsu le permitió repetirlo todo. Un buen ninja debía poder adaptarse a todas las situaciones. Mandando clones de sombra para que hicieran de exploradores, vio caer a la ojiverde con un simple genjutsu y al ojinegro ser enterrado hasta el cuello. Tuvo que contenerse para no reír cuando le llegó ese recuerdo. Creó más Kagebunshin y les mandó crear trampas y entretener al peliplateado. Creía saber cuál era el verdadero objetivo de la prueba y para eso necesitaría a sus compañeros de equipo. Usó la técnica de disipar que le había enseñado Iruka Sensei para despertar a Sakura e hizo que una de sus réplicas usara Kawarini con Sasuke para sacarlo de la tierra. Luego procedió a contarles sus sospechas y cómo lograr pasar. Sí, claro, lo que pasa es que no eres lo suficientemente fuerte y quieres que te ayude, se burló el Uchiha. Eso es. Sasuke-kun es tan genial que no necesita ayuda, estuvo de acuerdo la Fajiri. El Uzumaki intentó señalarles que ellos habían sido atrapados, mientras que él no y que solos jamás serían capaces de obtener una campana. No le hicieron caso. Todo cayó en oídos sordos, para su frustración. Como cabía esperar, sus compañeros lo volvieron a intentar con resultados similares. Harto de la inactividad y de la estupidez de esos dos, decidió obtener las campanas por su cuenta. Ya tenía la mayoría de los preparativos listos, solo tenía que atraerlo a la trampa. Fue un poco difícil dirigirlo hacia donde él quería, pero valió la pena cuando activó la primera trampa del ave. Apenas tuvo tiempo para hacer un Kawarimi para escapar de la primera ola, cuando tuvo que volver a hacerlo para escapar de la segunda. Cuando el Jonin quiso darse cuenta, estaba paralizado gracias a uno de los sellos de parálisis que había en la zona. Al menos esa vez no tuvo que lidiar con la purpurina y los recortes. Le había costado limpiarse y cambiarse en menos de 5 minutos para poder estar en el tejado antes que los genis. Parecía que había celebrado antes de tiempo. Pocos segundos después de quedar paralizado, otra lluvia de purpurina y recortes le sobrevino. Se consoló a sí mismo pensando que sin el pegamento poco se quedaría en él. Con una carcajada, el Jinchuriki apareció en su línea de visión. Mientras se reía, se acercó y cogió las campanas. Parecía que iba a decir algo, pero el sonido de la alarma anunciando el final de la prueba lo interrumpió. Una sonrisa apareció en su rostro. Estaba claro para el peliplateado que estaba contento con su logro. Luego su sonrisa fue sustituida por un ceño fruncido. Parecía que estaba molesto, aunque el enmascarado no pudo saber por qué. Fue liberado del sello de parálisis y pronto los 4 estaban reunidos. Muy bien, el tiempo se ha acabado y solo Naruto obtuvo las campanas, anunció el Jonin. El pelinegro y la pelirrosa miraron al rubio, el cual suspiró y levantó las campanas, para sorpresa de los otros 2. Bueno Naruto, ya que tienes 2, ¿a quién le darás la que te sobra? Le preguntó inocentemente. Corta el rollo, Kakashi-san. Ambos sabemos que el objetivo de la prueba era el trabajo en equipo, el cual no mostramos, se molestó el contenedor del zorro de 9 colas. Bueno, parece que has descubierto la prueba. Creo que eso merece una segunda oportunidad. Naruto, Sasuke, podéis comer. Sakura, ya que eres con diferencia quien peor lo hizo, te ataré al poste y no podrás comer. Tal como lo dijo, lo hizo. Les dio los bentos a los chicos y ató a la chica. Les advirtió de no intentar darle de comer y se fue.
El Uzumaki, sospechando que esa era otra prueba, intentó que la Haruno comiera. El Uchiha no estuvo de acuerdo con sus acciones y así se lo dijo. A un mismo tiempo, la Ojiverde siguió el ejemplo de su enamorado y rechazó la ayuda del Ojiazuru. Cuando terminó la comida, el Kotenin volvió solo para decirles que habían fallado. Tal como sospechaba el rubio, esa había sido otra prueba y sus compañeros la arruinaron. Gimió internamente por estar atrapado con esos dos. Creía que cualquiera era mejor opción de compañero de equipo que esos dos, pero no podía hacer nada al respecto. Su único consuelo era que al final pasaría gracias al bucle de Izanagi. La técnica ni siquiera esperó a que fuera de noche. Nada más anunciar Kakashi el fracaso de la prueba, el jutsu le llevó al comienzo del siguiente reinicio, por lo que se vio de vuelta en la azotea de la academia. Soltó un suspiro. El Jonin se había ido en un Shunshin y él estaba en una encrucijada. ¿Cómo demonios se esperaba que lograra convencer a dos de las personas más testarudas de su clase de que debían trabajar en equipo en la prueba con solo una tarde y unas horas para ello? Prácticamente era una misión imposible, pero no podía hacer otra cosa si quería salir de los bucles. Era lo único malo que veía de esa técnica. No poder detenerlo hasta triunfar era un asco, más en su situación. O bueno, siempre le habían gustado los retos. Aunque algo le decía que este lo iba a odiar. Capítulo 13. La ceja de Naruto tembló violentamente. No se había equivocado cuando pensó que lo iba a odiar. Ya había pasado por más de 30 reinicios y aún no había logrado que Sakura y Sasuke le hicieran caso y trabajaran en equipo. Había intentado de todo. Intentó hablar con ellos después de que Kakashi se fue para que salieran y se conocieran mejor. No funcionó. Intentó invitarlos a entrenar. Tampoco funcionó. Intentó advertirles de la prueba y propuso que hicieran algunas estrategias. Por supuesto, no funcionó. Viendo que no le harían caso ese día, lo volvió a intentar en las horas antes de la prueba. El resultado fue casi el mismo. Lo ignoraron una y otra vez sin importar que les dijera o que hiciera. Se sentía frustrado, muy frustrado. Así que ahora, después de agotar todas sus ideas y perder por completo la paciencia, decidió poner fin a la tontería a la fuerza. Si con palabras no iba a convencerlos, usaría la fuerza. A la porra las consecuencias. Sí, claro, lo que pasa es que no eres lo suficientemente fuerte y quieres que te ayude, se burló el Uchiha. Eso es. Sasuke-kun es tan genial que no necesita ayuda, estuvo de acuerdo la Fajir. Nada más terminar esas palabras, ambos se vieron inundados por intenciones asesinas. Escúchenme, y escúchenme bien, no voy a fallar en esta prueba y volver a la academia porque son tan malditamente arrogantes que no son capaces de pensar con el cerebro, les dijo cabreado. ¿Y qué piensas hacer, Dole? No es que puedas contra mí, se jactó el pelinegro intentando hacerse el valiente. Eso es, Naruto Baka, no eres tan bueno como Sasuke-kun, volvió a chillar la pelirrosa. Sin decir una palabra, el rubio sacó dos senbons envenenados y los lanzó con extrema precisión a sus odiosos compañeros de equipo. ¿Qué? Preguntaron ambos. Esos senbons estaban cubiertos por una cardiotoxina de acción lenta, explicó, y si no me hacéis caso, no solo no os daré el antídoto sino que os lanzaré un senbon con un veneno de acción rápida. Ustedes eligen. Los ahora envenenados querían negar lo que había dicho. No podían creer que el idiota de la clase sería capaz de algo así. Desgraciadamente, ambos al quitarse el senbon pudieron ver un líquido morado en él. Sabían que estaba diciendo la verdad. Entonces se dieron cuenta que todo lo que creían saber de Naruto era una mentira. El chico no era un idiota feliz, ruidoso y bromista que vestía de naranja. Por primera vez para Sakura y segunda para Sasuke, temieron por su vida. Sin ver otra salida, le hicieron caso. La idea de avisar al Jonin se les pasó por la cabeza, pero temían que su compañero cumpliera su amenaza y no sabían cuánto tiempo tenían antes de que la toxina les afectara. El plan fue bastante simple, pero efectivo. Al igual que la primera vez, el rubio llenó un área de trampas. Esa vez fueron el ojinegro y la ojiverde quienes llevaron al cíclope al área. Luego solo fue cuestión de coger las campanas. Lo habéis hecho muy bien, pero solo hay 2 campanas, así que, Naruto, ¿a quién le vas a dar la otra campana? Preguntó el enmascarado. No me engañas, Kakashi-san, el objetivo de esta prueba es el trabajo en equipo, no si obtenemos las campanas o no, así que aprobamos los 3, le respondió desafiante. ¿Esa es tu respuesta?
Le cuestionó, a lo cual asintió. Muy bien, entonces, pasas, anunció, sorprendiendo a los otros dos al darse cuenta que el Uzumaki tenía razón desde el principio. Nos vemos aquí mañana a las 8 para entrenar, les informó y luego se marchó en un Shunshin. Antes de que los dos genins sorprendidos pudieran decir o hacer nada, su otro compañero de equipo les lanzó un vial a cada uno. Ese es el antídoto para el veneno. Espero que la próxima vez me hagáis caso sin necesidad de que os amenace, les dijo y también se fue. Ninguno de los dos sabía qué decir o qué pensar sobre Rubio. Sin embargo, no dudaron en beber el vial. No estaban seguros si debían estar molestos con el Ojiazul por envenenarlos o agradecidos porque pasaron la prueba gracias a él. Fue confuso. El Jinchuriki, por otro lado, se dirigió a la Torre Hokage. Sabía que podía meterse en problemas por envenenar a sus compañeros de equipo, pero consideraba que el fin justifica los medios. Además, quería aclarar que en realidad el veneno era uno de parálisis, no una cardiotoxina. Tuvo que esperar un rato a que la reunión con los Jonin Sensei se terminara antes de entrar. Realmente no le molestó esperar. Le dio tiempo para planear exactamente qué iba a decir. Sabía que tendría que ser muy cuidadoso con sus palabras. Ah, Naruto-kun, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó con su sonrisa de abuelo. Me gustaría hablarte de la prueba de Genin antes de que lo oigas de otra persona, le respondió, a lo cual el anciano levantó una ceja, causando un suspiro del chico. Sabía desde el principio que el objetivo de la prueba era el trabajo en equipo. Desafortunadamente, Sakura y Sasuke son tercos y no me hicieron caso, así que les engañé haciéndoles creer que los había envenenado con una cardiotoxina para que me hicieran caso, explicó. Ya veo, dio una calada a su pipa, ¿realmente los envenenaste? Cuestionó. Sí, pero solo con un veneno paralizante. Nunca usaría un veneno mortal en un camarada, contestó. ¿Puedo saber de dónde sacaste los venenos? No es algo que se venda a Genin sin supervisión de un ninja de mayor rango, indagó el Sarutobi con cuidado. No los compré, los hice, afirmó con algo de orgullo. ¿Cómo? Preguntó anonadado el Sandaime, a lo cual el rubio señaló una de las estanterías. Tienes varios libros de venenos aquí. Cuando me pides que te espere porque estás ocupado con algo de papeleo, aprovechó para leer un poco, le dijo una verdad a medias. ¿Cuántos de mis libros has leído? Preguntó preocupado. Tenía bastantes libros en su oficina. Muchos de ellos demasiado avanzados para un recién genin. Ni siquiera se cuestionó el hecho de que él los hubiera leído sin que se diera cuenta. El Ojiazul vaciló. Podría mentir o podría decir la verdad. Cada uno tenía sus ventajas y desventajas. Al final decidió dar un salto de fe y confiar en él. Esperaba de corazón que saliera bien y pudiera volver a confiar en su figura de abuelo como antes. Los he leído todos, jiji. Mis favoritos son los de Fuinjutsu y trampas, respondió sinceramente. Eso fue un shock para Hiruzen. Nunca pensó que su figura de nieto tuviera tanto conocimiento avanzado. Menos que fuera tan variado como lo son sus libros. Un momento, tú eres el que está enseñando a Konohamaru sobre trampas, se dio cuenta. Culpable de todos los cargos. A mi hermanito le gustan tanto las trampas como a mí, admitió sin pena. ¿Hermanito? Preguntó un poco confuso, a lo cual el Jinchuriki se encogió de hombros. Le comenté a Konohamaru de nuestra relación abuelo/nieto. Él mismo dijo que eso nos convertiría en una especie de hermanos y a mí no me importó. Ahora él me llama Nisan y yo le llamo hermanito, le explicó. El Hokage tuvo que reconocer que eso era bueno. Había notado el cambio en el niño, no solo su gusto por las trampas, sino su mayor energía, concentración y felicidad. Estaba claro que Naruto le estaba dando un modelo de hermano mayor bastante bueno. A pesar de lo que muchos puedan pensar, el Uzumaki era un buen modelo a seguir, al menos el verdadero yo del chico. Me alegro por vosotros, comentó con una sonrisa. Gracias. Ahora, creo que es hora de que me vaya, ya te he quitado suficiente tiempo, afirmó. Antes de irte, una última pregunta, el Ojiazul lo miró, ¿quién es la afortunada? Preguntó con una sonrisa pícara. El genin se sonrojó ligeramente. Debería haber adivinado que el anciano lo descubriría de alguna forma. Culpaba a Kakashi por eso. Eso no es de tu incumbencia, viejo, protestó y salió del despacho. El Sarutobi se rió divertido. Puede que no haya descubierto quién es, pero ahora sabía que él realmente estaba enamorado y no era un simple enamoramiento. Se preguntaba quién era la chica afortunada. En otro lugar de la aldea, Hinata estornudó. No sabía por qué, pero se sintió muy feliz. Tal vez su enamorado estaba pensando en ella.
Solo de imaginarlo hacía que se sonrojara. Tal vez tuviera un poco de tiempo para espiar, quiero decir observarlo más tarde. Capítulo 14. El tiempo pasó con relativa calma. Demasiada para el gusto del Uzumaki. Había pasado un mes desde que se volvieron genins y todo era absolutamente aburrido. Kakashi prácticamente no les enseñó nada, ya que los ejercicios de trabajo en equipo no valían nada en su opinión, y las misiones de rango D eran estúpidamente fáciles. Su antiguo yo se hubiera quejado de que los rango D no eran misiones y solo eran trabajos domésticos, que los civiles no querían hacer. Aunque coincidía bastante con esa opinión, también vio la utilidad de dichas misiones además de ser dinero rápido y sin riesgo. Al principio fue molesto debido a la actitud de las personas al verlo. Su flagrante desprecio era tan claro que hasta un ciego lo habría notado. Sin embargo, ejecutó sus deberes con diligencia y sin protestar, sorprendiendo a más de uno. Parecía que se había corrido el rumor de que él había estado usando una máscara de idiota feliz y la había dejado caer. Por supuesto, la gente que más lo odiaba y creía que era el zorro comenzaron a entrar en pánico pensando que él se vengaría de ellos. Nada más lejos de la realidad. No iba a malgastar su energía en cosas tan triviales y sin sentido como la venganza. No era Sasuke ni quería serlo. En su lugar se centró en entrenar y enseñar a su hermanito y sus amigos. Konohamaru había hecho un par de amigos en la academia, Moe y Udon, a los cuales también empezó a enseñar. Mientras entrenaba al Sarutobi en trampas, enseñó a sus compañeros los conceptos básicos de la medicina y la estrategia respectivamente. Y hablando de compañeros, su relación con sus compañeros de equipo era bastante tensa. Ambos habían desarrollado cierto miedo y cautela hacia él desde la prueba de la campana. No es que los culpe. Lo sorprendente es que no le contaron a nadie que los envenenó. No entendía por qué no le dijeron a nadie, pero tampoco indagó. Sin embargo, los dos aceptaron sus consejos acerca de sus entrenamientos, especialmente el Uchiha, ya que la Aruno realmente no entrenaba más que lo esencial. En ese momento estaban los tres y su supuesto sensei frente al Hokage e Iruka a punto de recibir otra misión, ya que acababan de terminar su primera misión del día, capturar a Tora. No fue muy difícil atrapar a la gata fugitiva gracias a las trampas del rubio. Buen trabajo equipo 7. Veamos qué tenemos aquí. Podéis pintar cercas, pasear a los perros en Usuka, hacer la compra a la señora. No terminó ya que fue interrumpido. No más tareas, ya hemos hecho muchas de ellas. Merecemos una misión más difícil, proclamó el pelinegro. Sasuke, cuida tu tono cuando le hables al Hokage, le regañó el Chunin. Sasuke-kun, supongo que tengo que explicarte cómo van las misiones. Como Hokage, administro las misiones según el rango de dificultad. Como genin recién graduado haces misiones de rango D hasta que estás lo suficientemente preparado para hacer una de rango C, expuso el Sandaime. Estamos listos para una misión de rango C, afirmó con fuerza el ojinegro. Kakashi, ¿tú qué opinas? Le preguntó el Sarutobi al Jonin. Creo que están listos. Han mejorado desde que se formó el equipo y yo estaré ahí si las cosas se tuercen, respondió el peliplateado. El ojiazul lo miró estupefacto. Era cierto que él mismo había mejorado ya que seguía practicando todo lo que había aprendido tanto de los libros de su figura de abuelo como de la biblioteca. También sabía que el Teme había mejorado algo gracias a su continuo entrenamiento y sus consejos, pero Sakura no había mejorado nada y todas sus mejoras eran por ellos mismos y él sonaba como si los hubiera entrenado. Se cuestionó a sí mismo si no debería hablar con Sujiji acerca del nefasto desempeño de su supuesto sensei. Tal vez después de la misión. No iba a desperdiciar la oportunidad de ir a una misión más desafiante y romper así la monotonía. Bien. Iruka, trae al constructor, dijo el antiguo alumno del Nidaime. El pelicastaño acató las órdenes de su líder y volvió con el hombre. ¿Qué es esto? Pido a unos super ninjas para protegerme y consigo una pelo chicle, un emo y un canijo, se quejó el borracho. Los tres genins se molestaron y le mandaron miradas asesinas. En el caso del Jinchuriki, también le mandó un poco de instinto asesino, lo cual le puso nervioso. Son más capaces de lo que parecen. Además de que yo estaré con ellos por si pasa algo, afirmó el enmascarado. Está bien, dijo no muy convencido, soy Kazuna, un super constructor de puentes, y espero que me protejan incluso con sus vidas. Con eso dicho, abandonó el lugar. Bien, los espero a los tres en la puerta a la 1 p.m. con suministros para 2 semanas, sin más que decir, desapareció en un Shunshin.
Con un suspiro colectivo, los miembros del equipo 7 se fueron a preparar sus cosas para la misión. En el caso de Uzumaki, también se reunió con sus estudiantes para avisarles de que se iba a una misión fuera del pueblo y que sus lecciones se suspendían temporalmente. Los estudiantes de la academia se deprimieron por esto, sus clases eran mejores que las de la academia. Para Konohamaru era peor porque significaba que no vería a Sumiri-san por un tiempo. Antes de irse, el rubio mandó a 3 clones escribir un pergamino con algunas cosas para que siguieran aprendiendo y practicando mientras estaban fuera. Los niños le agradecieron y le dieron un fuerte abrazo grupal como despedida. Después volvió rápidamente a su apartamento para preparar todo e ir a la puerta. La mayoría de sus cosas estaban selladas en un puñado de pergaminos, los cuales estaban guardados en una pequeña mochila de viaje. Llegó con un par de minutos de sobra y vio a sus compañeros de equipo allí esperando. Ninguno estaba seguro de si Kakashi llegaría a tiempo o llegaría varias horas tarde como de costumbre. Esperaban que al menos pudiera llegar a tiempo para una misión. No se sintieron decepcionados cuando apareció a la hora acordada con su cliente al lado, el cual no había dejado su botella de sake. Muy bien, en marcha, cuanto antes salgamos, antes llegaremos a mi casa, dijo el constructor. Algo le decía a Naruto que esa misión sería larga y tediosa. No estaba seguro de cuán peligrosa sería, pero creía firmemente que su cliente podría recibir un kunai accidental suyo si no aprendía a controlar su lengua. Por si acaso, hizo la técnica Izanagi al poco de salir de la aldea. No solo porque temía matar a Tasuna como siguiera siendo así de insufrible, sino porque le estaba dando mala espina. Además, ¿por qué arriesgarse cuando tienes un jutsu que se puede asegurar que siempre salga todo bien? Sí, sabía que no debía depender de él por si llegase el momento en que no pudiera contar con él, pero también era un hecho que un shinobi usaba todo lo que tenía a su alcance para cumplir su misión. Izanagi era una medida preventiva, ni más ni menos. Aún realizaría la misión intentando hacerla bien a la primera, pero nunca estaba de más asegurarse de... Ahora, mientras escuchaba y veía al cliente quejarse medio borracho, a Sakura intentando pedirle una cita a Sasuke, al pelinegro intentando ignorar a la pelirrosa y al peliplateado leer su libro, se alegró de que estaba en un bucle porque las posibilidades de que matara a alguien aumentaban cada minuto. Intuyendo que no se enfrentarían a nadie por el momento, y queriendo escapar de toda la escena irritante frente a él, sacó uno de los libros que había sacado de la biblioteca y se sumergió en la lectura. No iba a malgastar su tiempo. Y si alguien le decía algo, le respondería que solo estaba siguiendo el ejemplo de su sensei. Aunque en su caso era algo productivo, ya que su libro era sobre la teoría del genjutsu, mientras que el de Kakashi era uno porno. Capítulo 15. Su lectura fue interrumpida por el ruido de unas cadenas. Instintivamente giró la cabeza para mirar lo que había causado el sonido. Fue entonces que fue testigo de 2 ninjas que atacaban a su sensei. Kakashi Sensei, fue el grito de Sakura al ver al peliplateado cortado. Uno fuera, comentó uno de los atacantes y corrieron hacia el constructor. Naruto no creía que un Jonin cayera con tanta facilidad, por lo que se fijó bien y se dio cuenta que sus restos en realidad era un tronco astillado. Sin perder tiempo, guardó su libro y les lanzó a ambos un kunai potenciado con chakra de viento. Él no fue el único que reaccionó. Sasuke mandó un kunai a la cadena y la pelirrosa, aún estando muerta de miedo, se movió para ponerse frente al cliente con un kunai en la mano. Los ninjas perdidos soltaron la cadena y esquivaron los kunais, aunque al no darse cuenta de que estaban imbuidos de chakra, recibieron un pequeño corte en la mejilla cada uno. Eso no les sentó muy bien y cargaron furiosos contra el rubio. El pelinegro, nada feliz de que lo ignorasen, cargó contra el que tenía más cerca. El ojiazul esquivó el ataque inicial de su adversario y aprovechó la abertura para darle un puñetazo reforzado de chakra en la cara. La nariz del hombre quedó destrozada y salió lanzado un par de metros hacia atrás. Entre el dolor en su cara y el golpe que se dio en la cabeza al caer, quedó inconsciente. El Jinchuriki parpadeó confundido al no verlo levantarse. No pensó que sería tan fácil. El grito de su compañera lo sacó de su aturdimiento. Miró a la ojiverde para ver que estaba bien. Luego siguió su mirada para darse cuenta que el ojinegro no lo llevaba tan bien. Canalizando un poco de chakra en sus piernas para ir más rápido, corrió detrás del último atacante y lo dejó inconsciente. El Uchiha lo miró brevemente en lo que supuso que era una mezcla de alivio y molestia. Buen trabajo equipo, comentó el ataque saltando de un árbol. Kakashi Sensei. ¿Pero cómo? Preguntó la Aruno sorprendida de verlo.
Usó un Kaubarini en el último segundo, respondió el Uzumaki y señaló los restos del tronco. Exactamente, dijo el hijo del colmillo blanco, y lo dicho, buen trabajo con esos dos. Sakura, protegiste al cliente. Sasuke, actuaste en consecuencia de la situación. Naruto, estoy gratamente sorprendido con sus habilidades, aunque tengo que preguntar cómo pudiste llegar tan rápido detrás del oponente de Sasuke. Sé que no usaste un Shunshin. Sencillamente usé un refuerzo de chakra en mis piernas, se encogió de hombros. Ten cuidado, Naruto. Si no lo haces bien, podrías desgarrar tus músculos, le advirtió el invocador de perros. Lo sé, por eso hice que mis clones fueran quienes lo dominaran, ya que ellos me mandan su conocimiento, pero no su daño, le explicó. El antiguo capitán Anbu asintió conforme y orgulloso. Había sido informado por el Hokage de que el chico había estado usando una máscara y que en realidad era más fuerte e inteligente de lo que dejó ver en la academia. El uso del Kage Bunshin para aprender el refuerzo de chakra sin dañarse ciertamente era una forma inteligente de dominar la técnica. La pelirrosa miró a su compañero con algo de asombro. Desde la prueba de la campana había empezado a ver al rubio bajo una nueva luz y a reconocer que era más fuerte de lo que dejó ver en la academia, pero no pensó que estaría tan avanzado. El pelinegro lo miraba con algo de celos. Había aceptado a regañadientes que el Dobe en realidad no era idiota, pero lo molestaba y le ponía celoso que en realidad fuera tan fuerte. Muy bien. Ahora con eso fuera del camino, Tasuna, ¿te gustaría explicarnos por qué dos shinobis de rango Chunin estaban detrás de ti? Cuestionó el Jonin con un aura de poder a su alrededor que puso al hombre aún más nervioso. Después de una breve y triste historia por parte del constructor, Kakashi les dio a sus alumnos la opción de seguir o volver a casa. Tanto Naruto como Sasuke afirmaron querer seguir, y Sakura solo asintió para no quedar mal frente a su enamorado. Con un suspiro, el Jonin le dijo al cliente que seguirían la misión. El hombre vitoreó en su cabeza por su victoria sin darse cuenta de la mirada que los shinobis le estaban dando. Kakashi-sensei, ¿conoce algún método de detección de chakra? Le preguntó el rubio a su maestro. Conozco uno, pero gasta bastante chakra, le respondió sinceramente. ¿Podrías enseñármelo? Le pidió. El peliplateado dudó. La técnica en sí requería bastante chakra si no la dominabas, además de cierto control y capacidad de detección. Realmente la dificultad no era un problema, sino que no quería que uno de sus estudiantes estuviera bajo de chakra si se encontraban con otro enemigo. Descuida, Kakashi-sensei, me aseguraré de que mis reservas estén siempre por encima de la mitad por si hay un ataque, le aseguró el oji azul. ¿Eso no seguiría siendo poco chakra? Cuestionó confundida la pelirrosa, a lo cual su compañero negó con la cabeza. Si fueran tus reservas, sí, pero las mías son más grandes que el Hokage. La mitad de mis reservas seguirían siendo alto Chunin/bajo Jonin, le explicó a la ojiverde. ¿En serio? Preguntó sorprendida. Sí, es por eso que nunca pude hacer el Bunshin normal. Ese jutsu tiene un requisito de chakra tan bajo que, con mi control de chakra actual, no puedo hacerlo sin sobrecargarlo, respondió encogiéndose de hombros. La kunoichi quedó impresionado por esa información. Siempre había creído que él no podía hacerlo porque no se esforzaba lo suficiente. Nunca pensó que se debiera a que tenía demasiado chakra para hacerlo. Tasuna, aunque no entendía las cosas ninja, pudo comprender que el chico tenía más chakra de lo normal, sea lo que fuera el chakra, por lo que probablemente fuera más fuerte de lo que aparentaba. Realmente no prestó mucha atención a su enfrentamiento con los hermanos demonio debido a que estaba paralizado por el miedo. El pelinegro estaba molesto y celoso. Había entrenado desde que era niño y se había sentido orgulloso de tener unas reservas de chakra más grandes que cualquier otro de su grupo de edad. Ahora resultaba que era el segundo y por mucha diferencia. ¿Cómo demonios es que tienes tanto chakra? Cuestionó furioso el Uchiha. Ni idea, pero supongo que es genético, le mintió. Él sabía por qué era. Su herencia Uzumaki y el Kyuubi sellado en él hacía que tuviera unas monstruosas reservas chakra y resistencia, pero no quería decir nada frente a su sensei. En fin, Kakashi-sensei, ¿entonces me lo puedes enseñar? Por favor, le volvió a pedir. Confiando en que su estudiante fuera responsable, le explicó la teoría detrás de la técnica. Básicamente era soltar un pulso de chakra controlado para sentir todo lo que había a tu alrededor. No solo servía para detectar firmas de chakra, había gente que lo usaba cuando no había visión clara para saber qué había en su entorno.
El mayor problema era si tu objetivo era un sensor, ya que podría sentir tu pulso de chakra y usarlo para encontrarte de vuelta. Cuando más fino fuera el pulso, más difícil de sentir, pero generalmente también significaba menor rango de alcance. Decidido a aprender esta técnica, se concentró e intentó liberar su chakra para que se extendiera a su alrededor. Fue más complicado de lo que pensó en un principio, pero también resultó ser un buen ejercicio de control de chakra. El antiguo capitán Anbu se maravilló del progreso del hijo de su sensei. La gente normalmente tardaría en aprender a reunir y liberar el chakra suficiente para que la técnica funcione, él no. Él es capaz de hacer el pulso sin problemas, lo que está haciendo es aprender a sentir a su alrededor y afinar su chakra para que sea más difícil de detectar. Pronto llegaron a la orilla y subieron a un bote que los llevaría a Nami. La niebla era bastante espesa en ese lugar y no les dejaba mucha visión. El único que podía ver, o más bien sentir, era Naruto, el cual aún seguía trabajando en la técnica. Fue por eso que no se sorprendió tanto cuando pudieron ver el puente, él ya lo había sentido hacía un tiempo. Sintiendo que sus reservas de chakra estaban en alrededor de 2/3, dejó de hacerlo y disfrutó del resto del viaje en bote. Algo le decía que necesitaría su chakra para más adelante.